Esto el 13 desde las 19 horas. La vuelta será el 20, mismo horario. Correcto, Matías. Aquí hay buenas noticias. Ya están los equipos en el campo. Ingresó Ameliano, ingresó el 2 de mayo. Camiseta tradicional, la blanca con la B azulada para el cuadro local de Ameliano. Vestido de naranja, la visita al gallo norteño. Y está saliendo el sol de a poquito, mi querido Germán. Así mismo, Jorge, con más razón se puede anunciar que ha mejorado el tiempo. Totalmente. Salió el sol, salió el sol. Siempre que llovió, paró. Siempre que llovió, paró. Darío. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 018319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota de $375. Kia, movimiento que inspira. Señores, arranca la tercera fecha del torneo clausura aquí en Villeta, la fortaleza del Piqueserí. Arbitraje de Mario Díaz de Ibar allí con Eduardo Britos y Héctor Medina como sus asistentes. Está el cuarto juez Samuel Morales también para la foto correspondiente en el bar Edgar Galeano y el asistente bar Milciades Saldívar. Dentro del terreno con su camiseta tradicional el conjunto de Ameliano con la alternativa el 2 de mayo. Esperando un buen partido, como estaba contando el niño, con presencia del astro Rey el Sol aquí en Villeta. Serofini, Ameliano, 2 de mayo. Más tarde juegan Cerro Porteño, Luqueño con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros. Nos metemos de lleno para Ameliano 2 de mayo. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y después de la lluvia fuerte, ahora está saliendo el solcito. Vamos a ver igual cómo está el campo, porque sí, en lo previo, por lo menos los primeros movimientos de los jugadores dentro del campo de juego se nota que gastar una pista rápida. Los primeros minutos, esto puede ayudar a los protagonistas. Sabemos del buen pie a la hora del juego, tanto de Ameliano como también del propio 2 de mayo. Es más, la visita hasta aquí, 2 victorias, 2 triunfos al hilo del conjunto norteño. Siempre hay una incógnita porque varios jugadores salieron del 2 de mayo para este comienzo de campeonato, otros que llegaron igualmente, pero hasta aquí un buen inicio del conjunto de Ledesma, que tiene allí a Gavilán también bastante cercano dentro de la dirección técnica. Y del lado de Roberto Nani, dejó alta la vara después de lo realizado en la apertura, pero le está costando, está un poquito frenado en su andar dentro de lo que tiene que ver con este torneo clausura. Veremos si hoy sale un poquito de esa racha de no poder triunfar hasta esta parte del conjunto de Ameliano, porque no conoce aún de victorias el equipo local. 2 empates hasta aquí en la competencia, a diferencia del 2 de mayo que sí tiene 2 triunfos. Díaz de Vivar será el árbitro del compromiso. Todo listo, todo pronto. Esto está por arrancar aquí en la fortaleza del Piqueserí en Villeta. Ambiente que va mejorando principalmente porque se fue la lluvia. Mira su cronómetro puntualmente las 16 en todo el país. En segunditos esto está arrancando entre Ameliano y 2 de mayo. Ya recién describíamos los equipos. Luego vamos a ir reiterando nuevamente porque yo ya tengo las 16, pero Díaz de Ibar aún no. Mira su cronómetro. Esto está por arrancar. Mira su cronómetro, falta unos segunditos aún. Mira los costados a ver si está todo bien, dice Díaz de Ibar. Todo ok. Ahora sí. Largamos, señor Jorge Casal. Es así, señores. Vendrá la orden del juez. Lo hace ahora. Mueve la ralde. Comenzó el fútbol aquí en Villeta. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando en mitad de terreno. Walter Rodríguez para el conjunto de Ameliano, descargando sobre la presencia de Raúl Cabral. Cabral por bajo. Balón sobre la zona derecha de Julio González. Otra vez con la Ralde que se muestra como opción de pase para Ameliano. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y lo que quieras cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Monich Original, amigos. Hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Se va metiendo Cabral, pierde la pelota ante la presencia de Alberto Spínola en el fondo. Recuperando Spínola para la visita, tocando sobre la zona derecha para Marcelo González. Se viene González para el conjunto del 2 de mayo. Pierde la esférico, la Ralde y la salida para el equipo de Ameliano. Mil Empeños, venta de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Bar.
Allá la tiene la pelota para Meliano, descargando para Andrea Falabella sobre la banda izquierda. En terreno de los de Mayo, piensa dónde va a colocar el esférico. No se muestra nadie, por eso retrocede con Julio González. La apertura para Larralde. Va Larralde metiendo la diagonal, se aproxima al área del 2 de Mayo. Vuelve a retroceder con Falabella para Meliano, que quiere tomar la iniciativa. Promo de Sanicel, beneficio con tarjetas Itaú hasta 40% de 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicel, proyectando juntos. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país, es una herramienta que nos vaya fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota de Ronald Peralta, quiere levantar Peralta, pone la pierna derecha Sanguina. Hoy en día, como estaba contando Germán, con la camiseta del conjunto norteño, en su momento futbolista de Ameliano. La salida de Fariña para el local. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Bajo la tecnología y con congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Filet, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Saca el disparo, Abel Paredes, la pelota termina siendo despejada por César Ramírez. El primer lateral del juego cerca del banderín es para Ameliano. Tu Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Escucho, Germán. Sí, simplemente para aportar o sumar otra información con respecto a Ameliano. Ha sido importante la rotación que implementa Nani para este equipo en este encuentro, porque 6 cambios hacen total a comparación de lo que había sido su presentación anterior, la visita contra Rubio Ñu entre semana. Porque, por ejemplo, en la alineación está el futbolista Ronald Peralta, está Abel Paredes, está Walter Rodríguez, Edgar Páez, está también Raúl Cabral y Richard Torales. A diferencia de Benítez, Moreira, Ortiz, Contreras y Ocampo, que habían formado la alineación inicial contra Rubio Ñu, en aquel caso habían integrado la alineación y hoy son suplentes. El caso de Fabián Franco, que no integra hoy la alineación, es diferente porque él está lesionado, va a estar un tiempo fuera por una rotura parcial del ligamento. Es así, la pelota le va quedando a Julio González, salida para Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol, yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio, llámame 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buscando la salida Falabella para el conjunto de Ameliano, pisando el esférico. Vuelve a retroceder porque no tiene opción de pases. Lo hace con su arquero, con Ángel Sánchez. Cerca está Julio González. Se perfila el propio Falabella. Sánchez va a sacar para el equipo de Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolyn. Pelota mitad de terreno para Richard Torales. Torales descargando sobre Walter Rodríguez. Levanta la cabeza también la pelota. Va corriendo. Atención, Páez. Se viene para el gol. Páez para el primero. Va a rematar. Apuntó. Cayó. Falta de Páez sobre Alberto Espínola. Hizo una de más cuando tenía ángulo para disparo. Y cuando iba a rematar, terminó pateando la pierna de Alberto Espínola, niño. Así mismo, aquí una de más. El juvenil que viene de Cerro, nacido en Alto. Bastante rápido, picante, pero se le termina escapando la pelota allí al hombre de Ameliano. Bien en el cambio de frente Walter Rodríguez. Allí ese balón largo sobre el perfil izquierdo. Ganó la espalda del hombre del 2 de mayo. Después cuando tenía que encarar en el área, él termina cometiendo la falta. Pero bien en esta Ameliano de los dos. El que está tomando la iniciativa del partido es el equipo local Ameliano aquí en Villeta. Por ahora 0-0. En San Justo, Hierro, Ángulo, Plancha Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro, Niembí. Ventas al 093308813. Re San Justo, Hierros. Fortevitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Fortevitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, aquí en Villeta, Ameliano 2 de mayo están empatando 0-0. Seguro Chaco. Otra vez Edgar Páez tomando el ataque, la iniciativa para el conjunto de Ameliano. Va al centro Abel Paredes, saca la defensa. Páez recoge el rebote, se equivoca en el pase. Le terminó regalando a Fariña. Se viene el contragolpe de Fariña. Lo encuentra Marcelo González sobre la zona derecha. Corre Marcelo en terreno de Ameliano. Ataca al 2 de mayo. Marcelo González retrocede, todo lo hace con Espínola. Comienza sobre la zona derecha desde el fondo el 2 de mayo. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.du.py. Para instalar tu industria fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Sube sobre la zona izquierda, intentó Fariña. Cierra bien la marca Larralde. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Ronald Peralta. Se viene la salida con Luis Ayala. Ayala retrocede. Pelota para el zaguero Falabella. Pide Paredes sobre la zona izquierda. La salida de Ameliano. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar Activa tu energía extra. Recuperalo, un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. 18:30, señores, en la nueva olla. Cerro Porteño Luqueño, dirige Juan Gabriel Benítez. Carlos Paul Benítez en el bar. Respaldamos lo que más importa, todo tu hogar, tu vida. Banal, seguro, sentir la confianza. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades. Y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. González tiene la pelota descargando para Torales. Torales se profila. Va a jugar por el medio con Walter Rodríguez. Otra vez con Julio González. 2 de mayo. Simplemente lo espera el equipo de Ameliano para tratar de salir de contra con Del Valle, con Fariña, con Marcelo González. Sube Ayala. Ayala descargando para Cabral. Carga Ameliano. Quiso profundizar. Le queda Torales. Pisa el área. No tiene ángulo para disparo. Insiste Torales. Gana fondo de cancha. Se asocia ahora con el lateral derecho con Peralta. Fue al piso. No hay falta. Le van a sacar el esférico. Ya lo hizo Castro. Deja para Del Valle la salida del 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana M751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sanguina para Alberto Spínola. Pica sobre la zona derecha Spínola. Descargando para Romero. Atención que viene de hacer de un golazo a Cerro. En esta quiso sorprender. Le pegó más lejos afuera Oscar Romero. O al menos insinuó en ofensiva el equipo norteño, niño. Sí, la respuesta también del 2 de mayo. Vestido, repito, de naranja. La anterior había sido esa corrida de parte de Edgar Páez del lado de Ameliano. Y es un poquito raro el clima. Por lo menos por aquí en Villeta. No sé si ya allí por Villamorra, Darío, Mati, salió el sol, pero por aquí está saliendo el sol. Saliendo el sol, si bien veo que hay zonas que está todavía bastante oscura, no sé si es zona de Itá y otros lugares por allí donde se nota que todavía está la lluvia de por medio. Por allí ya hay solo sigue las nubes. Va Mati saliendo o Darío, el no sol, sé. Jorge. Va ¿Está saliendo también el sol? por acá. Ah, mira vos, entonces está algo similar por aquí. Después la lluvia se va abriendo un poquito, porque aquí justo no da el tiempo para comentar esto porque está caído Rodríguez, ¿verdad, Germán? Que el caído en Ameliano. Exacto, el volante de la B azulada quedó dolorido en el tobillo derecho al momento de trancar con un futbolista de 2 de mayo. Por lo visto el impacto por parte del futbolista de 2 de mayo sobre la pelota fue mucho más fuerte a comparación de cómo había puesto el pie Walter Rodríguez, por eso quedó dolorido en la zona del tobillo derecho. Le explica esto al árbitro, sale a bordo de la camilla y va a quedar momentáneamente con 10 en cancha el conjunto local. Muy bien, gracias Germán. Fútbol paralizado por ahora, 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin por ti no hay Carolín. Va a sacar la pelota desde el fondo Falabella conversando con el arquero Sánchez. Juega y dice el árbitro del partido. Falabella busca la salida, Ameliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hoy por la mañana tuvimos 2 duelos en la división intermedia. Guaireña igualó 0-0 ante Temetari, mientras que Resistencia venció 3-1 a Tacuarí. Sacando Julio González para el conjunto de Ameliano. Se anima. Descarga por la derecha para Peralta. Va al cruce del Valle. La pelota a un costado lateral en su terreno. Lado visto para Ameliano. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y 200.000 de bono. Bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ayala jugando la pelota para el arquero Sánchez. Todavía en su terreno el equipo de Ameliano. Va la presión ahora de Sanguina. Sánchez no se apura, juega corto. Lo encuentra por la derecha al juvenil Ronald Peralta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Aquí en la Fortaleza del Piquisirí en Villeta Ameliano 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. 18:30 Cerro Porteño Luqueño en la nueva olla. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Corriendo por la derecha, quiere colocar el centro Ayala. Emerge, sacando con golpe de cabeza Sosa. La pelota a un costado cerca del banderín lateral para el equipo local. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad.
Peralta quiere descargar en Arralde. Se profila también Ayala. Prefiere jugar por arriba para Torales. Gol en camino. Bloquea Sosa. Y mete la cabeza Ramírez. Tiro de esquina para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. En esta buena conexión sobre el sector derecho nuevamente de Ameliano con la presión de Peralta, Cabral, el propio Torales por allí, pero la buena respuesta defensiva igualmente del 2 de mayo hizo que esto termine en tiro de esquina. A ver cómo está el potencial aéreo de ambos. En el ataque del lado de Ameliano, del lado defensivo del Gallo. Atención, señores, le pega Ayala con la zurda cerca Cabral. Van los zagueros, Julio González, Falabella, el propio Paredes Torales. La pelota para Peralta, el juvenil. Otra vez devolución para Cabral. Cabral tiene el esférico. ¿Quién sale en esta? Pelota arriba para Torales. Más lejos afuera, no pasó nada. Señores, saque de meta que corresponde a los de Mayo. Prueba la auténtica Toscano Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Gavilán es el que dirige más en el equipo norteño en contrapartida a Ledesma, Germán. Sí, podemos decir así, Jorge, porque, por ejemplo, Eduardo Ledesma se levantó un ratito hace rato para darle la pelota a un futbolista rival para que pueda jugar el lateral, y el que estaba parado era Gavilán, era el que estaba dando las indicaciones. Remate de Larralde, no pasó nada. Saque de meta que favorece al equipo del 2 de mayo, niño. Y esto se ve ya al comienzo del campeonato. Siempre es Gavilán el que está dando más indicaciones. Si bien allí en la planilla, el que aparece como entrenador es Ledesma y Gavilán. Ahora en realidad salieron los dos. Los dos salieron a dar indicaciones, tanto Ledesma como también el propio Diego Gavilán. Saque de meta que favorece a la visita, lo va a hacer Rossi. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camionetaza al mejor precio. Antes de $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Tagotares Torres, arroba Volkswagen Paraguay. Se va metiendo campo rival Cabral. Ataca el equipo de Ameliano. Balón que toma vuelo de cabeza. Saca la pelota Castro para el equipo, para el conjunto de los de Mayo. Recapturando Peralta sobre la banda derecha. El balón le va quedando a Ayala, quiere colocar el centro. Prefiere el pase corto para Cabral. Buena devolución para Ayala. Buena descarga para Peralta dentro del área. Gol en camino. No cierra bien. Sacando Ramírez cuando iba buscando el cabezazo dentro del área. Torales. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 13 de la etapa inicial, 0-0. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos desde el mismo chat, que solo lo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Recordando que mañana sigue esta tercera fecha en el Defensores del Chaco a las 16 a Olimpia Rubio Ñu. 16 horas, Olimpia Rubio Ñu, 18:30. Guaraní La Arboleda enfrenta al equipo de Libertad cuando va Ayala. Ataca Ameliano. Ayala cambia bien. La pelota le va quedando a Edgar Páez. El mano a mano con Espínola. Páez apunta centro. A las manos del arquero. A las manos de Rossi, de los dos. El que propone es Ameliano, pero le falta la puntada final. Sí, sigue mejor Ameliano. El que propone, el que busca, tanto por derecha por izquierda. En la anterior era por derecha. Ahora optó por el sector izquierdo. Buenas conexiones allí en ataque, pero también hay una realidad. Hasta aquí está bien parado 2 de mayo, que está en ese plan de aguantar, de esperar, de buscar alguna contra. De repente que aparezcan jugadores como Fariña, Del Valle, el propio Sanguina en ofensiva hoy en el equipo naranja. Va saliendo Fariña para el 2 de mayo. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles, hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos Maya hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Banderín arriba, falta. En realidad el asistente le indica a Díaz Ibar la falta de Ramírez, Germán. Sí, fue una especie de zancadilla que le hizo a Richard Torales cuando ya se escapaba ahí sobre el costado derecho. Por eso lo amonestó el primer jugador que ve la tarjeta amarilla en el partido, César Ramírez, defensor de la visita. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Ameliano 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Le va a pegar a la pelota sobre la zona derecha. Tiro libre para Ameliano. Apunta Cabral. Buscando la cabeza de Julio González, de Falabella, de Paredes, de Torales. Mucha gente de Ameliano dentro del área del 2 de mayo. Ordena de vuelta el árbitro. Le va a pegar a la pelota Cabral con Azul hasta allá. Que pasa por encima de la pelota. Cabral, balón bien arriba. Le queda Páez. Alcanzará a hacer esfuerzo. Llega la pelota. Se equivoca en el pase.
Lateral que favorece al equipo visitante a los de Mayo en su terreno. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El lunes se va a cerrar esta fecha 3 del campeonato. Trinidense ante San Lorenzo, Recoleta frente a Nacional. En Concasa, Caladrillo, Tejadora, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Va Alberto Espínola, se anima el 2 de mayo con Marcelo González. La pelota en poder de Fariña, quiere pero no puede. Viene Cabral, recaptura desde el suelo el equipo visitante con Marcos Gómez. Gómez propone fútbol en ofensiva con Alberto Espínola. Impacta la pelota en la pierna izquierda de Paredes, juega rápido Espínola. Le va quedando Marcelo González. Ataca al equipo visitante, pelota cerca del área de Liano. Sube Castro, carga el 2 de mayo. Castro va a rematar, deja para Del Valle. Atención que va el 2 de mayo, Del Valle centro, arriba. No alcanzó Marcelo González. No iba a llegar Sanguina, pero después de mucho vino la carga del equipo visitante del 2 de mayo, niño. Sí, después de un tiempo importante. Aquí con Del Valle ganándose el perfil izquierdo. Antes también la incursión allí en ese sector de Oscar Romero, Del Valle. Buscaba el pase allí para Sanguina. Y también para el propio Marcelito González, que es otra de las caras nuevas que tiene el 2 de mayo dentro de esta competencia. Últimamente venía militando en la intermedia Marcelo González. Señores, salida que corresponde al equipo de Ameliano. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Walter Rodríguez tiene la pelota descargando sobre la banda derecha. El balón para Julio González. González levanta, el Federico pica, Toral a la espalda de los zagueros. Pero atento el arquero Rossi, desactivando el ataque del equipo de Ameliano. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas como la corta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer, como mejor en todos los caminos. División intermedia guaireña, te invitaría a empatar a un 0-0. La victoria de Resistencia 3-1 ante Tacuarí. Hoy 1 de agosto y el 15 llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% de reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex, Benzocaína, Neomicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. De a poco van llegando los aficionados después de la lluvia, Germán. Así es, sobre todo acá en el sector de preferencia, donde se nota un poco más de población de gente. Se va metiendo Páez, carga el equipo de Ameliano, centro. Lo buscaban a Torre de Fanderina arriba. Posición adelantada de Edgar Páez. Señores, tiro libre para los de Mayo, sí, niño. Y un partido que es cierto, debe estar llegando la gente, pero al no haber ese clima en las gradas con los bombos y compañía, parece un amistoso. Hasta aquí, esta zona de cabina, se escucha el silbato del árbitro, por ejemplo. Eso sí, clima viene en familia, mi querido Germán, en este compromiso en cuanto a las gradas, los hinchas, no tener las hinchadas, las batucadas y compañía, digo, ese tipo de partidos. Se escucha todos los gritos, las indicaciones de los entrenadores, porque está bien allí en la zona baja. Así mismo es, Jorge, no hay ningún instrumento musical, por ejemplo, que de fondo se escucha algún cántico, todos observando simplemente el partido. Lo único que se escucha mayormente, los gritos, las conversaciones de jugadores, silbatazos del árbitro y algún que otro grito por parte de los entrenadores, más nada. Señores, el partido está 0-0. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol. Para que hablaré en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube Yalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y van a saber el reporte de sintonía de los amigos del otro lado. El amigo Ramón Rodríguez desde San Lorenzo ya reportando sintonías desde la ciclovía de Luque. Ahora campó también por aquí. Voy a comenzar mi caminata, dice el amigo Hijitus Noguera. Saludo para él allí en Luque. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Jorge. El partido está 0-0 aquí en Villeta. Y su seguro Chaco. Monumental. La salida de Ramírez para la visita. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty B, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero en tu punto favorito. Hasta aquí se escuchó el no de parte de la gente del 2 de mayo, pero sí,
Existió falta en contra de Rodríguez. Aquí en la zona baja, en una esquinita, estarían lo que son más o menos del staff y directivo del 2 de mayo. Son unos 20 aproximadamente, Germán, ¿verdad? Sí, ellos son todos, prácticamente todos uniformados con el abrigo correspondiente distintivo del gallo norteño. Dicho sea de paso, ¿se siente el fresquite o no más o menos? Porque ahora justo está saliendo el sol. Y se siente un poquito. Con el sol se aplaca un poco, pero se siente porque el viento es constante, porque se siente el ambiente fresco después de la lluvia. Es verdad. En este caso sería... Aquí sí me cuesta un poquito. Es viento sur, ¿es verdad? Viento sur. Viento sur, exacto. Señores, 0-0 el partido. La pelota de Sanguina pierde el esférico ante la marca de Larralde. Va jugando desde el fondo Larralde. Aquí desde la cabina no se siente absolutamente nada. No, acá no, tranquila. Estamos todos cerrados. Por eso tranquilo. Época de verano. Claro, buena atención aquí. Es más, podemos abrir un poquito ya después, porque ahora sí ya no se fue la lluvia. Hay solcito, si bien está peleando ahí un poquito el sol con las nubes. Me gusta el partido, le está faltando el gol. A ver qué pasa en esta. Se va Páez, carga el equipo de Ameliano para Torales. Larralde no alcanzó y saca de cabeza finalmente el esférico Ramírez. Tiro de esquina para el equipo de Ameliano. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Hay que esperar. Va a acabar ahora para ejecutar el córner. Espínola, el que está entre ellos para decidir quién iba. De momento te digo que no se va a ejecutar todavía el tiro libre allí desde la esquina izquierda porque quedó sentido Alberto Espínola. Se siente una molestia en una de las piernas, le comunicó esto el árbitro, quedó ahí sentado dentro del área grande de su propio equipo. Ya ingresa el equipo de la camilla y también los médicos del 2 de mayo para atenderlo. Fútbol paralizado en el piso, Alberto Espínola. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Colombia, 20 minutos del primer tiempo, Águilas Doradas con el paraguayo Junior Noguera de titular cae 1-0 ante Deportivo Pasto. Señores, 23 prácticamente aquí en Villeta, 0-0. Hasta aquí no se puede ejecutar el córner porque está sentido Alberto Espínola. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del arbitraje del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vendrá el córner. Es Páez, Germán. Ayala finalmente. Ayala sobre la zona izquierda, tiro de esquina. Apunta Luis Ayala, el centrocampista que tiene el equipo local. Pase corto para Larralde. Con Cabral va a Paredes. ¿Qué quisieron hacer? No es más fácil levantar el centro. Saca del Valle para el 2 de mayo. Va recuperando la pelota. Peralta para Ameliano. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz y 40, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Carga Ameliano, remata al arco, salvo al arquero. Insiste Ayala, le queda el gol, el disparo de Páez. Sacó de vuelta un zaguero Ramírez. Antes había rematado Edgar Páez. Salvo Rossi el arco del 2 de mayo. Va subiendo Peralta para el equipo de Ameliano. Coloca centro. Desactiva la ofensiva Ramírez. Gómez también en la marca. Va recogiendo el rebote Larralde. Corre sobre la zona derecha. Quiere colocar el centro. Peralta retrocede todo con González. Ameliano que corre con el gasto del partido. Le falta la puntada final, niño. Sí, en esta era un muy buen remate de media distancia allí. Entre Ayala, Larralde, movimiento del propio Páez. Gran respuesta del arquero Rossi. Sigue siendo mejor Ameliano el que busca, el que insiste. Es más, casi no le nombramos a Ángel Sánchez arquero Ameliano porque hasta aquí, hasta esta parte del juego 2 de mayo no generó una situación de riesgo hacia el arco de Ameliano. Todo es de Ameliano en el partido. No va a seguir Alberto Espínola, en breve nos cuenta Germán quién va a ingresar en sustitución del experimentado lateral derecho del conjunto visitante que está sentido, se va recuperando ahora, pero no va a continuar. Larralde y el ataque para Ameliano. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Vol. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. La pelota le va quedando al arquero Rossi. Habrá salida para el equipo de los de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros Altendilla Jorge. Señores, Ameliano 2 de mayo 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasó, Germán? Quedó sentido Jorge Sanguina por falta del zaguero argentino Lucas Falabella y le pide disculpas por lo sucedido. La gente de 2 de mayo está queriendo presionar al árbitro para que le exhiba la tarjeta amarilla al zaguero de Ameliano. Para el árbitro suficiente con el cobro de la infracción. Sigue dolorido en la zona del rostro Jorge Sanguina.
Sí, por lo menos parecería como que me le metió el brazo, no le dejó continuar la carrera allí al delantero Sanguina. Hasta hace poquito, hasta el torneo pasado fueron compañeros. Este movimiento como que le dio la bienvenida a Falabella allí a Sanguina cuando se produce el cambio del lado de 2 de mayo por la lesión de Espínola. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Adelante, Germán. Entró con la 2 Rodrigo Gómez, se retiró lesionado Alberto Espínola. Primer cambio de Eduardo Ledesma y de Diego Gavilán en 2 de mayo. Muy bien, allí está entonces la presencia de Gómez, se fue retirándose con lesión. Alberto Espínola, tiro libre, le va a pegar Gómez, es Romero, tiro libre para el equipo visitante. La Plata Empeña es la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Va al centro de Oscar Romero, saca la defensa de Mediano con Julio González, pelota a un costado cerca del banderín lateral que favorece la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. Líquido para radiador verde rojo, gracias automotrices, Locató, hasta silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Saca la pelota el arquero Ángel Sánchez del conjunto de Ameliano. Pone el balón sobre la banda izquierda. La pelota le va quedando sobre la presencia de Abel Paredes. Paredes juega por abajo sobre Falabella. Falabella con Peralta desde el fondo. Repone Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es lateral para el equipo de Ameliano. Ahora sí Ledesma es el que da indicaciones en el lado visitante, Germán. Sí, mismo, Jorge. Ahora es Eduardo Ledesma. La indicación había sido para César Ramírez y también para Oscar Romero. Que no gire solo. Le decía ahí a un volante que integra la media cancha visitante. Señores, 0-0 el juego, la salida de González para Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. La salida para el conjunto de Ameliano con Julio González. Pone el esférico para Ayala. Ayala cambia sobre Richard Torales. Pica Ayala, pero Torales no le cedió el pase. Quería encargar y escapar la marca de Ramírez. Aprovecha Gómez para quedarse con la pelota en el rebote, dejando para Del Valle. Al suelo Del Valle, no hay falta. Ahora sí el árbitro pita la falta, la infracción de Peralta. Reclama Del Valle, tiro libre, señores. Campo rival, tiro libre para el 2 de mayo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Monich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Mañana por la Intermedia Sol de American de Independiente de Campo Grande. A las 10 de la mañana el partido. Mismo horario, Santaní recibe el conjunto de Encarnación. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Con respaldo de Gómez y Par. Se mete Romero con la pelota. Romero que viene de marcarle un golazo a Cerro en la victoria del 2 de mayo. Ante el Ciclón en Pedro Juan por la cuenta de 2 goles contra 1. Juega para Ramírez. Presión de Ayala. La pelota para Pedro Sosa. Zafa Sosa. Eleva el esférico sobre la banda derecha para Marcelo González. La cobertura de Falabella. Recupera la pelota y va sacando desde el fondo para el equipo de Ameliano. Promoteco de Sanicer, beneficio con tarjeta Cita U. Hasta 40% off y 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa y Pay. Sanicer, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarro en la línea profesional de Fácil. Crea para los que no se rinden Fácil. Marca Paraguaya, potencia que nos une. Arnaldo Montero reportando sintonía. Saludos para el colega y amigo. Abrazo grande, mi querido Arnaldo. Otro que está reportando sintonía es Esteban El Trico, fanático de Nacional. Saludos para él reportando sintonía. Señores, el partido 0-0. Peralta tiene la pelota para Ameliano. Exbric cubierta más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. No nague, patitas pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera y con textura uniforme. Pechugón vuela. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Ameliano 2 de mayo aquí en Villeta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Ramírez tiene la pelota para el conjunto del 2 de mayo, descargando para Pedro del Valle, que se manda la ofensiva por la izquierda. La pelota ahora de Castro, retrocede todo con Sosa, casi se complica, casi le puntea la pelota Páez, logra sacar el capitán Sosa, balón para del Valle, golpea con el pecho, mete la diagonal, ataca el 2 de mayo, ojo que va Romero, tiene ángulo para el disparo, no se anima, prefiere descargar por la derecha para Gómez, centro, pelota al área de Ameliano, desactiva la ofensiva González, va recuperando Marcos Gómez, la pelota le queda al Valle para el gol, tira al arquero, el arquero Sánchez, señores, la más clara del partido, la tuvo del Valle solo en el punto penal, el remate a las manos de Sánchez, niño. Sí, lo malo para él es que no logró direccionar, como que se apresuró una vez que le quedó dentro del área la pelota allí del Valle, sacó fuerte el tiro, fuerte al medio, donde estaba Sánchez, el arquero de Ameliano, por eso no le dio tanta tarea, terminó siendo fácil y sencilla la cosa para el arquero de Ameliano, pero fue la primera, donde apuró 2 de mayo. Yo te sumo también aquel tiro que sacó Rossi, las dos más importantes aquí, hasta aquí donde por lo menos intervinieron los arqueros. Del lado de 2 de mayo sí fue la primera. El partido sigue 0-0. En San Juan de Hierros, Ángulos, Planchón, las tapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, socorro en Ñemby. Ventas al 093308813 Reyes, San Justo Hierros. Yogur natural de Lacta Holanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacta Holanda, natural como vos elegís. Larralde descargando para Páez. Este juega con Ayala. Vaya la falta. El árbitro deja seguir porque Ayala no perdió la pelota. Lo venía sujetando Gómez. Zafó Ayala de Gómez. Se equivoca Ayala en el pase. Insiste la personal. Va sobre la zona derecha cargando a Ameliano, que quiere el primero jugando de local. Estudia medicina en Unisut, acreditada por la Universidad Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisut.edu.py. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billeto 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Intentó Larralde, pero pierde la pelota el equipo de Ameliano. Se viene Fariña de contra. Fariña para el 2 de mayo, descargando para Marcelo González. Gira, juega para Sosa, el capitán, que ahora se suelta el zaguero. Va al ataque, la pelota de Rodrigo Gómez, que reemplazó a Alberto Espínola, que salió lesionado. Marcelo González otra vez, jugando sobre la zona derecha para Rodrigo Gómez. La pelota de Marcelo González, toca para Romero. Romero comanda el ataque del equipo visitante. Pierde ante Abel Paredes. Romero al suelo, no hay falta. Despeja Walter Rodríguez, controlable, que está solo en Ameliano. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera Lácteo tu energía extra. Recuperalo, un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Cara tanque lleno con Selvi Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. El lunes se cierra la fecha 17 de la intermedia, 3 de noviembre. Paraguarí jugando ante el conjunto de Carapeguá. Fecha 17 de la intermedia que se cierra el día lunes. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para todo tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. 3 de noviembre ante Carapeguá, el lunes a las 17, 19:30 Paraguarí ante el equipo de Capiatá en el cierre de la fecha de 17 de la intermedia, que lo tiene como líder al 12 de junio de Villa Ayes. La pelota, el balón, el esférico de Julio González con la RAL del partido. Está 0-0 aquí en Villeta. Es Lotel Sol, es tu casino, la suerte. Registrate, recibí 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa a lotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Sube Páez, que intenta ser protagonista de mitad de terreno para adelante en el equipo de Ameliano. La pelota para Peralta. Avanza Ronald Peralta para el equipo local. Juega Cabral para Larralde. Buen pase sobre la zona derecha para el zurdo. Va Ayala, eleva centro con destino a Torales. La marca de Sosa de cabeza. Le queda del Valle. Recoge el rebote González para Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas. Llega hasta tu casa. Rinde más, instalaciones gratuitas. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Paredes bajando la pelota sobre la zona izquierda, descargando para Páez. Se va asociando con Larralde, que está a mitad de terreno. El zaguero experimentado, zaguero argentino del equipo de Ameliano. Larralde quería filtrar en Torales. Atento, Ramírez en la marca. Ramírez es el único amonestado, Germán. En lo que va del partido hasta ahora sí. Señores, se viene Gómez para el 2 de mayo. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Pete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreal, acaba su ciudad, este Carapeguá y Pilar. Unisal. Cerro va en busca de su primera victoria en el campeonato 18-30 con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros en la nueva olla.
el Ciclón frente a Luqueño. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Copeco, tasa de 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Empatan Ameliano 2 de mayo aquí en Villeta. A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Jaco, precio calidad de litro exacto, indica corte. Que hay igualdad, señores. Aquí la fortaleza del Piquisirí en Villeta. Ameliano 2 de mayo, 0-0. Eso seguro Jaco. Monumental. Saca desde el fondo González para el equipo local. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, final del primer tiempo, Gimnasia de Mendoza con el paraguayo Juan Franco de titular le gana 1-0 a Unión de Santa Fe. Y le está faltando el gol del partido, definitivamente. Muestra buenos rasgos a Ameliano. Esa conexión allí en la última línea. Ya tuvo lo suyo también con el último disparo anteriormente desde el Valle, el 2 de mayo. Que es cierto, está en un plan más de aguantar, de esperar, de buscar la contra. Se va picando también un poquito el campo, pero producto de la lluvia que se dio en la parte previa. Ese 0 también ya en el campo se está comenzando a posear, por decir así, Germán. Y se nota, principalmente en el terreno de 2 de mayo, a ver, la mitad sur, digamos, de la cancha, para graficar un poco a la audiencia. Es el que se nota más golpeado, con más pocitos, con algún color marrón allí en medio de lo que es el verde del pasto. Muy bien, gracias Germán. En esta es Sanguina el que va al suelo. La falta de Rodríguez, piden tarjeta desde el banco del 2 de mayo, no dice el árbitro. Tampoco pitó la falta. En principio pensábamos que era infracción. Reclama Ledesma, la advierte el juez. Señores, lateral para la visita. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. Con el chat que solo encontrás en Mango. Crystal Caos, expertos en la corporación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Ramírez con una pelota descargando sobre la presencia de Castro. Castro juega para Fariña. Otra vez al suelo un futbolista del 2 de mayo que se levanta, le dice el árbitro. Va Castro, coloca al centro, las manos del arquero. A las manos de Sánchez, que se muestra seguro. Gesticula Gavilán, abre los brazos. Me parece que lo tocaron a Fariña, Germán. Sí, quedó dolorido en la pierna izquierda y había dado ley de ventaja el árbitro Mario Díaz de Vivar. Por eso ahora lo amonesta a Ronald Peralta, el lateral derecho de Ameliano, que había cometido esa infracción. Se ingresan los médicos para atenderlo a Alexis Fariña, que había sido víctima de la falta. Pausa, señores. Sentido Fariña y también está Torales. Tocado. Se toma de la pierna izquierda el delantero de Ameliano. Pausa, fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Sube ya la 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Olimpia, que también va a salir a buscar su primera victoria en el campeonato a las 16. En el Defensores del Chaco enfrenta a Rubio Ñu, arbitraje de Blas Romero en el Barcardo Figueredo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. Está sentido Torales. Se va recuperando Fariña, rengueando Fariña. Ahora Torales también. Me parece que no va a continuar Torales. Da esa sensación, Germán, Y no, es seguro ya, porque Nani ya llamó y ya le dio las últimas indicaciones a Cristiano Campos. Con la casaca 9 lo va a reemplazar al delantero que entró como titular hoy. Ocampo se vendrá reemplazando a Torales. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles, hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Topos Maya hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 9, Cristiano Campos se retiró lesionado. Vimos que se tomaba el posterior izquierdo. Richard Torales, primer cambio de Nani en el conjunto local. Muy bien, la pelota le va quedando ahora a González, tocando con Falabella, casi se complica. Casi lo complica en realidad González a Falabella, que hace un esfuerzo para alcanzar el balón. Pelotazo para Páez, golpea de cabeza, recupera en mitad de terreno Fariña para el 2 de mayo. En rumbo estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Dame tiempo, Darío, gol del 2 de mayo, vino. Gol, 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 gol. 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 Del 2 de mayo.
Aparece Del Valle cerrando. Señores, arrojándose al suelo entre el arquero Sánchez y la marca de Peralta. El balón impacta en el poste izquierdo. Se va metiendo de manera lenta. Pedían posición adelantada de Sanguina. Es que Sanguina recibió el pase de Fariña sobre la banda derecha. Levantó la cabeza. Metió la diagonal. Colocó el centro allí en el área chica. Y atropellando. Del Valle empuja la pelota al fondo. No sé si tocó o no en Peralta. Sánchez nada que hacer. El gasto del juego corre por cuenta de Ameliano. Pero el partido lo ganan los de Mayo. Aquí en Villeta, la fortaleza del Piquisirí. Por ahora Ameliano 0. 2 de Mayo 1. Señores, el gol de Pedro Del Valle para el cuadro norteño. Monumental. Y al parecer hay alguna revisión porque todos apuntan a Mario Díaz de Vivar. Una corrida rápida de Sanguina sobre el sector derecho. El centro de Del Valle va cayéndose. Pedían una falta. No sé si es en contra del arquero Sánchez que reclamó algo en ese movimiento. En el brazo derecho, allí cuando parecía que aseguraba la pelota. La verdad desde cabinas no llegamos a observar porque fue un movimiento rápido. Justo se iba cayendo buscando el puntín Del Valle. Y hay confirmación. Por eso se escuchan los gritos de la gente del 2 de Mayo de fondo. Esto es válido, no pasó nada extraño. El que estaba mejor en el campo era Ameliano, un tiro del Valle. En un plan defensivo de aguantar, de esperar. Pero en la primera contra importante el cuadro naranja del Gallo, que quiere seguir allí en la zona arriba que estos 3 puntos. Buena corrida de Sanguina del Valle. Se complicó el arquerito Sánchez y también su defensa. Gana la visita 1-0. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Está consiguiendo su tercera victoria de manera consecutiva el equipo de los de Mayo. Cuando va Páez, carga Ameliano, remate fallido. Por ahora es el líder absoluto de la competencia, el 2 de Mayo, que gana 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Quién fue amonestado? Edgar Páez le dio un fuerte golpe ahí abajo a Marcelo González. Es el tercer amonestado del partido, el segundo en Ameliano. Reiteramos, el hombre de la casaca 14, Edgar Páez, ahora el amonestado. Victoria por ahora de la visita 1-0 de los de Mayo. En Concasa, Caladrillo, Tejoroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Bancoop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancoop crece desde la raíz. Señores, 43 de la primera etapa, tiro libre, lo va a hacer Romero, mitad de campo para los de Mayo. Mega Running de Punto Parma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscríbete en eventbrite.com.py, no te la puedes perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Buen arranque de este segundo semestre para el conjunto norteño, que viene de ganarle a Rubio Ñu, a Cerro, en Pedro Juan Caballero, consiguiendo sumar de a 3 por ahora. Aquí en Villeta con el gol de Del Valle. Por ahora en la punta del campeonato el equipo dirigido técnicamente por Ledesma. El balón le va quedando sobre la zona derecha. Va sacando Peralta para Ameliano. Media, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer, Cooler, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPrint, su fuerza de arranque. Elegí Barta. Mira, Nani, contempla el panorama, de repente observa, mira al suelo. No puede creer lo que está sucediendo dentro del terreno. Comenzó mejor Ameliano, pero no convirtió, no concretó. Y el primero que tuvo el 2 de Mayo lo mandó adentro. La pelota de Ocampos, banderín arriba. Tiro libre para el 2 de Mayo. Se acerca el Día del Niño en el Ahorrazo Supermayorista. Tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex Benzocaína, Neomicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Nosotros estamos del otro lado. Matías, si me confirmás si es gol de Del Valle o es gol en contra realmente. Y al menos en la APF Del Valle, a mí también me dejó un poco las dudas, pero finalmente fue gol de Pedro Del Valle, su segundo gol en la temporada. Muy bien, escucho. En la voz del estadio anunció también el gol convertido por parte de Pedro Del Valle. Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica corte. Señores, Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Eso seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos
minutos más, porque se juega hasta el minuto 47 de esta etapa inicial. Señores, carga Romero para el equipo de los de Mayo. La pelota le va quedando a Fariña. Apunta Fariña, quiere soltar el pase con Marcelo González. Llega primero Páez, que le reclama al asistente. Balón de Paredes, largo pelotazo con Ocampos para Meliano. No, una edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Vijan, el 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, en tu punto favorito. Sube Castro, apunta Castro. El 2 de Mayo quiere el segundo antes de que termine la primera etapa. Remata el arco. Sánchez arroja al suelo contra el poste derecho y va adentro esa pelota. Estiro de esquina para el conjunto visitante. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El remate de Castro que terminó sacando finalmente Sánchez, casi el segundo niño. Pelota quemante, se está animando más en estos últimos minutos 2 de Mayo. Los primeros casi 30 minutos como que aguantó, esperó, marcó el gol y ahora se anima. Tremendo zurdazo, gran respuesta de Sánchez, pelota complicada. Tiene este tiro de esquina al 2. Vendrá el centro, más que centro, pase corto de Fariña con Del Valle. Va Del Valle, señores, ataca el equipo visitante, otra vez Fariña. Pelota viene arriba, hasta el segundo. Sánchez le saca el gol a Sanguina. Vuela el arquero de Ameliano, parecía adentro. Se salvó de vuelta el equipo localdiño. Y si alguna culpa tiene entre comillas en el gol allí el arquero Sánchez, estas dos muy buenas tapadas de Sánchez. Primero el zurdazo en la anterior de Castro y ahora este cabezazo de Sanguina. Parecía tener destino de red, voló de forma espectacular Sánchez. Sobre el final, el gallo norteño, la visita estuvo cerca del segundo. Señores, insiste el 2 de Mayo, pelota de Fariña, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villeta La Fortaleza del Piquecirí. Inicio de la fecha 3 del clausura, por ahora Mediano 0, 2 de Mayo 1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellálame 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Germán. Gracias, Jorge. Vos sabés que recién queríamos conversar con Gustavo Noguera, miembro del cuerpo técnico del conjunto del 2 de Mayo, o sea, el encabezado por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán, pero nos explicó bien, tengo que entrar ahora, decía y señalaba el camino rumbo a los vestuarios. Nos promete que nos puede brindarnos algunas declaraciones, algunas palabras al finalizar el partido. Si me permitís, vamos a conversar con los hinchas de Ameliano que están más hacia el lado central de aquí de las preferencias del estadio de la Fortaleza del Piquecirí. A ver si es que quiere conversar este hincha de Ameliano. Señor, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental AM 1080, sí. No, queríamos saber nomás su opinión acerca de lo que ha sido esta presentación. Usted viene como aficionado de Ameliano, supongo, ¿verdad? Sí, estamos viniendo ya a alentarle a nuestro sobrino. Ah, ¿él es? Ronald Peralta. Ah, Ronald Peralta, el que ingresó como lateral derecho. Así mismo. ¿Y qué tal lo vio, por cierto, él? Tiene buena proyección, pero no le están dando la pelota. Se proyecta mucho, pero no... Tiene que ser más cara dura para pedir la pelota. Bueno, no, está bien. Tiene un trabajo constante de ida y vuelta, mucha presencia en el campo contrario. Es lo que le pide Nani, ¿verdad? Así mismo. ¿Y él qué le viene conversando ahí en la familia? ¿Qué le viene diciendo él acerca de los trabajos con el profe Nani y con los compañeros también? Están trabajando muy... siempre están en el plantel también. Y le tocó hoy jugar, ¿no? Ojalá que enseguida haga un gol. De verdad, va a ser una muy excelente presentación. ¿Él de dónde es, señor? Lambaré. De Lambaré. ¿Y ustedes son de Lambaré también? Así mismo. ¿Su nombre? ¿El nombre suyo? Sergio. Ahí está la bomba. Gracias. ¿Me das un segundito más, Jorge? No, un ratito nomás, señora, para conversar con usted, como para conocerlo a su Ronald Peralta, que está haciendo sus primeras armas en primera división. Hoy lo vimos jugar, entró como titular por una situación, se entiende que es por lesión, así que está teniendo que cumplir esa difícil tarea y lo está haciendo. Claro que sí, y le dimos la oportunidad, o sea, al profesor, que dé todo su parte para que pueda demostrar lo que viene trabajando día a día, 4 años sin parar. Después de casi un año, está debutando otra vez. Muy bien. ¿Él hizo inferiores luego en Ameliano? Sí, hizo luego.
eso luego. Ah, muy bien. Pues se le está dando la oportunidad y él más que nadie ya le habrá comentado luego esto, está queriendo aprovecharla, como para sentarse en primera, le digo. Claro que sí. Está ansioso desde anoche que ni hablaba. Se fue a dormir re temprano para poder demostrar lo que hoy el profesor le dio la oportunidad de darle el... Concentradísimo, entonces ya estaba él. Eso demuestra la seriedad con la que toma el fútbol, ¿verdad? Claro que sí. Desde el primer día que vinimos a Ameliano nos dieron la oportunidad, porque ya nos fuimos a otro club. Y le dijeron que venga a probar acá en Ameliano, que él se iba a quedar y no queda más tarde. Ah, muy bien. Excelente, señora. Mucho éxito para su hijo. ¿Me dice su nombre, por favor, el nombre de usted? Laura Chávez. Ah, muy bien. Madre de Ronald Peralta. Muchísimas gracias, señora. Estábamos ahí. Gracias. Era la señora Chávez, madre de Ronald Peralta, jugador de Ameliano que está teniendo sus primeros partidos en este conjunto dirigido por Roberto Nani. Antes hablábamos con el tío también en familia, como ya lo pintábamos así más o menos, Jorge, al principio de la transmisión, el ambiente en familia que seguía antes del comienzo del encuentro ya, y como para ratificar y subrayar, eso le hicimos también a un par de familiares de un jugador de Ameliano. Muy bien, gracias Germán. Vamos a volver contigo en breve. Está ganando el equipo del 2 de mayo y es autogol en realidad. Sí, autogol. Gracias allí a Diego que nos pasaba el dato. A Guille también, la internacional oyente fiel. Aquí una jugada rápida. Pasa que es como un enredo dentro del área de cabina. No logramos observar allí. Parecía que era Puntín de Del Valle porque él sale festejando, por supuesto. Él obliga al error allí después de esa buena jugada de Sanguina. Una acción rápida sobre el sector derecho, ya casi en el cierre, a los 40 de este primer tiempo, cuando antes era Ameliano el que estaba buscando mejor con las corridas de Páez, movimiento de Cabral, del propio Torales. La mala noticia también para la gente de Ameliano que se fue lesionado Torales. Pero producto de esa buena corrida por derecha, ganó la última línea Sanguina en esos últimos minutos. El pase de la muerte, si se puede decir así. Complicó al arquero Sánchez. Fue allí a buscar el puntín, el delantero del 2 de mayo, Pedro del Valle. Pero terminó siendo autogol. En ese intento de despeje de Ronald Peralta, terminó siendo autogol del defensor de Ameliano. Y mirando un poquito dentro de lo que tiene que ver con el partido, con el desarrollo del juego en sí, definitivamente era un premio grande para el 2 de mayo, pero vino a esto, primeramente a estar sólido abajo, a defenderse, a no dejar ningún espacio, ningún hueco al equipo de Ameliano, que era superior en los primeros minutos, pero también sin poder anotar enfrente a la buena figura de Rossi, bien paradito siempre, repito, ordenado del 2 de mayo, explotaba por momentos en lo que podía la velocidad del Valle, de Fariña, antes el propio del Valle ya por los 30, tuvo un tiro en la zona baja que tapó muy bien Sánchez, y si miramos el cierre, después de los 40 del gol, estas dos últimas, el zurdazo de Castro, buena respuesta de Sánchez, y esta última, en el cierre ya de partido en el primer tiempo, cabezazo de Sanguina. Quedamos con la imagen que el 2 de mayo estuvo cerca de llegar al segundo antes que Ameliano de la propia paridad. Por eso creería que Nani tiene encima cierta preocupación de lo que dejó la etapa, porque había rendido bien, repito, los primeros 30, 35 minutos de partido Ameliano sin tener esa fuerza en ataque. Torales es su pieza más clave allí en ataque, justo se le lesiona, ingresa ahora Ocampos. Y toda esa posesión que fue teniendo a lo largo del primer tiempo no le sirvió de nada, porque justo le toma a contrapierna un poco a su defensa, allá a Paredes, Falabella, que estaban en ataque. Una buena contra del 2 de mayo que lo terminó aprovechando. Ahora a los 40, casi el cierre de la etapa, en ese enredo con el autogol, es cierto, de Peralta, pero en ese 2 contra 2, mejor dicho, porque había uno también de Ameliano marcando allí a Sanguina, el centro de la muerte, la buena corrida y dentro del área chica. Cuando Del Valle busca meter el puntín, también hace lo propio Peralta y terminó siendo autogol de lateral por derecha del conjunto de Ameliano. Decíamos en un momento del juego, le está faltando el gol. Era bueno el desarrollo del partido. En un momento corría alguna duda si se jugaba en el juego, porque la lluvia era bastante fuerte, pero no llegó
eso a afectar el campo en buenas condiciones. No fue una lluvia que por allí complique el estado del campo de juegos. Es más, terminó arrancando el partido inclusive con el sol. En un momento estaba entre el sol, nubes. Hoy ya está mandando el sol, si bien bajó la temperatura, para un clima que se fue presentando en los últimos minutos igualmente aquí en Villeta, ante finalmente una buena presencia por lo menos en la zona de preferencias de la gente de Emiliano. También lo de 2 de mayo son unos 30 aproximadamente del lado visitante, más la gente del staff también aquí, que se escuchó de fondo ese grito de gol, que lo festejaron doble. ¿Por qué doble? Porque primero se dio el gol, después como que había una duda si había o no falta en contra del arquero Sánchez, si era offside. Todos los jugadores de Emiliano que estaban rodeando a Díaz de Ibar, se esperó unos minutos, una revisión rápida, no pasó nada. Y después, cuando se confirma, allí como que volvieron a festejar la gente del 2 de mayo. Y hablando de ese gol, de esa conquista que se fue presentando casi ya en el cierre de la etapa, por una cuestión de tiempo ya no vamos a escuchar porque acaba de pasar eso. Vamos a aprovechar este momento para, antes de ir también con los compañeros allí para lo que tiene que ver con Cerro Luqueño, ya un regreso para nosotros para el segundo tiempo. Hoy habló Miguel Garepe. Está cerca la posibilidad de que Alex Arce vaya al Inter de Porto Alegre. Cercana a esta posibilidad de la transferencia, Miguel Garepe, su representante, nos decía lo siguiente, y en segundos, después de esta nota que vamos a repasar, ya regresamos de cara al segundo tiempo, aquí en Villeta, donde Emiliano local está perdiendo ante el 2 de mayo. Sí, tercera victoria al hilo del 2 de mayo. En el comienzo nada más un buen inicio para el equipo norteño. Veremos si eso se mantiene o no en el segundo tiempo. A continuación, Miguel Garepe, el representante de Alex Arce. Buenos días, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, yo también tengo esa información que el club está haciendo dos caminos, ¿no? Primero hizo un sondeo conmigo, después directamente con el club, para entender cómo sería la operación, y a partir de ahí el club está haciendo los intentos necesarios para poder hacer caja, ¿no? Y poder hacer esa invertida, ¿tá? Oficialmente todavía no hicieron una invertida. Parecería, al parecer, esa operación de Rosario podría entrar como parte de lo que sería el traspaso, ¿no? Pero formalmente no hay ningún documento que diga que están dispuestos a hacer eso, ¿no? Entonces, como el periodo de pase en Brasil recién abrió también, ellos están dentro del margen de tiempo de movimiento, ¿no? Argentina cerraba ayer, creo que ellos corrieron para hacer esa operación hasta ayer, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima semana, de legalmente ser viable y factible esa operación. Veremos la forma de que se pueda llevar adelante, ¿no? Ese jugador transferido Inter a Rosario Central, estamos con los compañeros, $1.600.000 dinero para el Inter. Sí, parece que es algo así, 1.600.000, 700, algo así. Algo así. Es por ahí. Pero no alcanza para Alex. No alcanza para Alex. No, ¿y cómo va a ser? Va a tener que pagar el triple, el doble, el triple. Y por eso te digo que ellos están dentro de lo que es el flujo interno del club, viendo de qué forma pueden viabilizar esa operación, ¿verdad? Me imagino que un club como Inter debe tener recursos suficientes para poder, si sueña, si aspira a contratar el 9, goleador de la Copa Libertadores, mundialista y capitán del equipo y ídolo de Independiente Rivadavia, sabe que eso tiene un costo, ¿no? Entonces, si aspira a la contratación de ese jugador, tiene que hacer un cierto sacrificio y manejar una operación financiera interesante para que el club detentor de los derechos económicos y deportivos de Alex pueda sentirse seducido y poder permitir el avance de la negociación, ¿no? Claro, también tenemos que hablar con el presidente. Miguel, ¿por qué dejó escapar unas lágrimas y se mandó un golazo, una tijera espectacular, recibió un golpe? ¿Qué pasó con él? Yo creo que no solamente Alex, ¿no? Como todos los futbolistas viven los partidos muy a la flor de la piel, muy a la emoción, ¿no? Son 90 minutos de mucha intensidad, donde el mundo prácticamente para ellos es lo que pasa dentro de la cancha y no existe nada más, ¿no? Alex hizo un gol, un bonito gol. Después de eso él sufrió un golpe en la cabeza y aún así siguió jugando. El golpe fue muy fuerte en la cabeza, pero aún así siguió jugando. Después de eso Huracán presionó mucho, casi les empata el partido, llegó a empatar, pero el VAR anuló el gol. O sea, creo que fue un partido, aparte de haber tenido mucha intensidad y mucha dinámica,
creo que fue un partido de mucha emoción también. Entonces, al fin del partido, cuando termina, pasar por todo lo que pasó, por el golazo, por el golpe en la cabeza, por la presión, etc., creo que eso fue un descargo emocional que decir, finalmente terminó el partido y ganamos. Porque en lo contrario no demostró nada, no hay lesión. Después del partido se hizo una tomografía y ficó comprobado que no tiene ningún problema. No tuvo nada extra dentro de la cancha. No es que, como algunos medios vehicularon, que se estaba despidiendo de Independiente, tampoco era cierto. Entonces creo que fue la propia emoción del partido que se terminó descargándose cuando terminó. Con relación a esto que estamos hablando nosotros ahora de Ale, ¿vos crees que puede darse como al comienzo su ida al fútbol brasileño? ¿Y qué piensa y qué dice Ale de eso? Yo trato siempre de tenerlo a la par de todo para que primero no generar una expectativa, ¿no? En algún momento ya se genera una expectativa muy grande, que fue un traspaso que no se pudo hacer a un club muy importante. Entonces, digamos que él está vacunado, ¿no? Él aprendió con ese episodio, ¿no? Más allá que no fui yo que se lo traje, pero se enteró por la prensa y eso le generó una expectativa grande y frustración grande en el momento que no se pudo dar. Entonces, en este momento él se mantiene a la par de todo, expectante, claro, que si hay posibilidades, como siempre le he dicho, ¿no? Los futbolistas juegan, la carrera de los futbolistas es corta, ¿verdad? Entonces ellos necesitan poder, dentro de ese plazo, de ese periodo de su trayectoria, tener los mejores réditos posibles dentro de la profesión. ¿Por qué? Porque cuando paran de jugar no tienen otro ingreso de dinero. Y Alex sabemos que es un jugador ya adulto, un jugador grande, que tiene algunos años por delante todavía, y si está la posibilidad de seguir creciendo en lo económico, en lo deportivo, bienvenido sea, ¿no? Más allá que él está muy cómodo en Independiente, es ídolo, es muy querido, la gente tiene un cariño grande por él, tiene un cariño muy grande por la gente, pero si toca una posibilidad de seguir creciendo, esto señalaba eso a él esto señalaba, gracias Marcelo, de Miguel, el representante Alex Arce. Aquí regresó el 2 de mayo, está de regreso igualmente Ameliano con el gol de Peralta, está ganando la visita 2 de mayo Ameliano 1-0, esto está por arrancar. Señores, vendrá la orden del juez, ahora mueve el equipo del 2 de mayo, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande, Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Se va metiendo sobre la zona derecha, cargando el conjunto de Ameliano. Va el centro de Cabral, impacta la pelota de Sosa, tiro de esquina sobre la zona derecha para el conjunto de Ameliano. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos en cancha de Cerro Porteño, ya pleno sol, después de todo el diluvio, tormenta y más. Estamos con Damián, estamos con Fernando. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, te saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Aquí esperando en un ratito la confirmación de las planillas, pero como decíamos, este mediodía es probable que hoy Cerro salga a jugar con 5 atrás y se viene el debut de Alexis Cañete, el ex nacional, jugando de zaguero central. Retorna Fabricio Domínguez al equipo, Jorge Morel entra por César Bobadilla y también Jonathan Torres será titular, así como están las cosas. 4 las novedades de Cerro Porteño para esta presentación ante el Sportivo Luque. Había 1 hora y media del comienzo del partido, ¿no? Sí, no hay mucha gente y en los alrededores no se nota que hay partido realmente aquí, salvo por la custodia policial que se refuerza para esta clase de encuentros entre Cerro y Luqueño, pero movimiento de público así como tal realmente nada en este momento. Igual es temprano, es alentador que haya parado la lluvia, por lo menos para tratar de acercarnos al número que tuvo Cerro la vez pasada ante Trinidense. Igual veo difícil llegar a 12.000, pero por lo menos algo que sea más aceptable para presencia de aficionados. Reiteramos y recordemos que esta mañana la intermedia Resistencia le ganó a Tacuaré 3-1, Guaireña empató con Tembetalé 0-0, Jorge Casar. Muy bien, gracias, señor. Tiro libre que corresponde al conjunto de los de Mayo. La falta sobre Sanguina, campo rival, le pega Romero. Tiro libre para los de Mayo. Coció con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Apostala es la única casa puesta legal del país. Sponsor oficial del Albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Se mete Castro sobre la zona izquierda. Avanza el 2 de mayo. Se arroja al suelo despejando la pelota. Peralta, lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Fariña para Castro. Castro quiere ganar fondo de cancha. Coloca centro, pelota al área. Cierra bien Walter Rodríguez. Casi de vuelta al 2 de mayo. Convierte el segundo. Tiro de esquina, señores, para el cuadro norteño. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germanes del Valle? Y va del Valle desde la esquina izquierda. Del Valle, que fue
activo participante del gol del conjunto del 2 de mayo. El gol en realidad en contra de Peralta, pero fue a presionar del Valle para empujar y pegó esa pelota en Peralta. Sanguina intenta por arriba la marca de Paredes. Se inicia el contragolpe de Ameliano con Paredes. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Saltó Campos, pero no pasó nada porque está teniendo la pelota el arquero Rossi del conjunto del 2 de mayo. El balón para Ramírez, colocándolo el esférico para Fariña, de espaldas al arco. Pica sobre la zona izquierda del Valle, no alcanza. Anticipa Peralta, tiene la pelota Ronald Peralta, casi se complica, tiene que cuidarse, está amonestado. Perdió ante Fariña, se viene Fariña. Mete el cruce por alturamente, saca Walter Rodríguez, lateral, campo rival para los de mayo. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Santa Equipo. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. 4 tenemos de la etapa complementaria, señores. Victoria de la visita, ganan los de mayo 1-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablen Quitador y yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Rodrigo Gómez. Ataca el equipo del 2 de mayo sobre la zona derecha. Gómez colocando el esférico para Marcelo González. Sobre el sector diestro del ataque norteño. Balón cerca del área para Romero. Cruza Cabrera en la marca. La pelota le va quedando a Paredes. Desde la salida de Torrales perdió mucho peso en ataque el equipo de Ameliano. Sí, perdió peso en ataque, pero igual en el medio campo también está mejor el 2 de mayo en cuanto a la recuperación. Igual, cuidado con esta. Se viene allá la carga, Amelia. No, se apuró Ayala. Cómo se enoja Nani allí en el banco. Estaba solito. Qué mal le pegó Ayala, por eso el enojo de parte de Nani después de este movimiento. Muy buen cambio de frente de izquierda a derecha, pero Ayala le pegó a cualquier parte del centro cuando venía metiéndose en posición de 9 Ocampos. Saque de meta para el 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros alto indicador que Ameliano 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Va el 9, Cristiano Campos, campo rival, ataca con Larralde, el equipo de Ameliano se perfila Larralde, quiere rematar, no tiene ángulo, prefiere jugar con Walter Rodríguez. La pelota para Peralta, saca el disparo cerca del poste zurdo de Rossi, tiro de portería para los de mayo. Whirlpool con el pacto de confianza NQO, ya sabes, sin por ti no hay Carolín. Recordando, señores, mañana Olimpia Rubén Ñuñoa a las 16 en el Defensores del Chaco. La Arboleda 18:30 Guaraní enfrenta a Libertad. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Larralde con Julio González. González tocando la pelota para el lateral derecho. Ronald Peralta. Peralta para Walter Rodríguez. Se equivoca en el pase. Le saca Fariña el balón a Páez, que intentaba meterse al igual que Ayala. Ojo que se viene Fariña. Se suelta en ataque Sanguina. Solo puede estar el segundo. Pelota para Castro. Centro para Sanguina. Falabella bloquea. Banderina arriba. Posición adelantada de Castro. Tiro libre para Ameliano en su campo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto. Camino tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Castro en la marca intentaba, pero no puede. Saca Falabella. La pelota para Julio González. Toma control del balón sobre la zona derecha. Peralta para el conjunto de Ameliano. Apuesta el pelotazo largo con destino a Páez. Saca la defensa con Rodrigo Gómez en el equipo del 2 de mayo. Gómez descarga para Marcelo González. Este con Romero. Romero pierde ante la presión de Abel Paredes. Va Ocampos recogiendo el rebote para Ameliano, que sigue insistiendo por la paridad. Jorge. Adelante, señor. Muy bien, ¿qué novedades tenemos? Víctor Villalba acá en Cancha de Cerro. Cuando quieras, Arturo, confirmado los equipos de Muy bien, por eso justamente te estamos llamando, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Cerro Porteño en el arco, camiseta 1, Manuel Rojo. Camiseta 8, Fabricio Domínguez. 4, Alexis Cañete.
23, Gustavo Velázquez, capitán de equipo. 22, Matías Pérez. Y con el número 15, Blas Rivero. En mitad de cancha, por derecha, 10, Cecilio Domínguez. 26, Robert Piris Damota. 5, Jorge Morel. Y 27, Jonathan Torres. Único delantero, camiseta 19, Pablo Vegetti. El equipo dirigido técnicamente por Ariel Holland. A continuación, formación del Sportivo Luqueño. En el arco, camiseta 1, Nicolás Campisi. 22, Santiago Ocampos. 2, Miguel Barreto. 3, Adrián Brizuela. Y camiseta 28 para Axel Balbuena. En mitad de cancha, por derecha, 4, Lucas Morales. 8, Aldo Maíz. 24, Samuel Beltrán. Y número 37, Lautaro Comas. En ataque, 11, Oscar Ruiz. Y 9, Walter González, el equipo dirigido por Hernán Rodrigo López. Muy bien, Jorge. Muy bien, gracias, Arturo. Pelota para el conjunto de los de Mayo, que continúa ganando aquí en Villeta 1-0, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad, litros acto y Jorge. Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Hizo seguro, Chaco. Varios caídos en este partido. Recién Gómez, ahora ¿quién? ¿Es Peralta? Sí, Peralta, pero ya se pone de pie y continúa. Tiro de portería para Ameliano. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Intente, pero no puede. Cabral para el equipo de Ameliano, recogiendo la pelota de Terrino. Gómez, se viene Rodrigo Gómez, dejando para Fariña. Fariña para Gómez, bloquea bien la marca, sacando la pelota Páez. Le va quedando a Falabella para Paredes. Intenta Paredes, recupera Gómez. Va Fariña, ojo que el 2 de Mayo puede marcar el segundo. Le va quedando a Belvalle cerca del área. Lo habilita Castro, pisa el área, no tiene ángulo. Insiste Castro, vuelve a salir del misma. Se perfila Marcos Gómez, la pelota para él, quiere el segundo. Busca ampliar el marcador del equipo visitante. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 38 minutos del segundo tiempo. Banfield con el paraguayo Jeremías Acosta en la banca, igual a 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Recordando que por la intermedia empataron Guaireña, Tembetarí 0-0, Resistencia superó 3-1 Taguarí. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Va Paredes, no encuentra el camino, Ameliano, esa es la realidad. Intenta, pero no, le cuesta. Sí, no pasa solo por el tema del 9, sino ya en la propia concepción, en la elaboración del juego, en la recuperación, en la tenencia. Hoy muchos se están equivocando con la pelota, imprecisiones y del lado de Ameliano, opuesto a 2 de Mayo, que está mejor en el partido, que inclusive cerrando la etapa tuvo 2 situaciones para llegar al segundo. Igual queda mucho tiempo, habrá que ver la ventaja de un gol si se mete en partido el equipo de Nani. Larralde deja para Falabella la salida del equipo local por intermedio de Rodríguez. SPS ofrece planes familiares individuales corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Parra. Promodeco de San Isidro, beneficios con tarjeta Itaú hasta 40% de cuotas sin intereses y 5% adicional. Con Visa Itaú Pay y San Isidro, proyectando juntos. Walter Rodríguez quiere, pero no puede porque está la marca de Oscar Romero.
Largo pelotazo que va cayendo en terreno de Ameliano. Recogiendo el rebote Peralta. Peralta juega por Baco para Falabella. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El banco de Ameliano. La Ameliano está compuesto por Miguel Martínez, el arquero auxiliar, Hugo Javier Benítez, Jonathan Benítez, Steven Moreira, Carlos Favero, Luis Ortiz, Bruno López, Luis Olmedo, Gabriel Camargo, Miguel Benítez y Alberto Contreras. Otro que perdió la titularidad en este inicio de clausura es Jonathan Benítez, que fue protagonista en el primer campeonato de la apertura, pero en este clausura todavía no jugó ningún partido de titular. Benítez, el propio Piro Contreras, que no están rindiendo ahí. Muchos nombres que por allí sirvieron un poquito en la apertura, pero es que hasta aquí están flojitos de este clausura, que la verdad muestra una cara opuesta. No le están saliendo las cosas al equipo de Nani, que cerró muy bien en la apertura. En esta clausura está frenado Ameliano. 14 de juego, etapa complementaria, 1-0 gana el 2 de mayo de visita. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país, una herramienta que no falla, fácil, marca Paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Ojo que Falabella se equivoca, Basanguina. Marca en el fondo, atento para despejar Julio González. La pelota le va quedando a Peralta, buscando la salida. Peralta para el equipo de Ameliano. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo y Rosángulo, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembí. Ventas al 093 30 88 13 Re San Justo y Arroz. Sube Marcos Gómez, la pelota le queda a Castro, coloca el centro equivocado. Señores de manos, repone rápidamente Paredes en su terreno para Ameliano. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. York Portivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Y aquí reclaman, pero había falta en esta. Reclama el capitán del 2 de mayo, que estaba por allí peleando. Pero sí, efectivamente fue falta. Si bien ahora estamos con el formato de siga, en esta Sosa cometió falta en el medio campo. Vamos a ver qué pasa en este ataque de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Jaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Ameliano 0, 2 de mayo 1. Eso seguro, Jaco. Centro equivocado de Ayala, buscaba la cabeza de Ocampos en el área de 2 de mayo, no pasó nada. Señores, va a reponer Rossi para el equipo Pedro Juanino. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. La pelota de Marcos Gómez quedó tendido un futbolista de Ameliano. El árbitro deja seguir mientras le indican quién es Germán. En Ameliano viene con la 32 Gabriel Camargo y con la 18 Luis Ortiz. También llama a Steven Moreira, Roberto Nani. Van a hacer 3 cambios en esta ventana a ser introducidos por el técnico de Ameliano. Muy bien, señores, pelotas para el equipo del 2 de mayo. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza, cara tanque lleno con Selby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidad y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Le estaban reclamando a Peralta, recupera la pelota Jorge González. Corre Ayala, no puede porque está primero la marca de Sosa. Amaga y sale de manera limpia ante la cobertura de Cabral. La pelota sobre la zona izquierda de Castro. Adelante, señor. No se ve panorama de público todavía, es cierto, un poco más de una hora. Víctor Villalba. Y aquí afuera estamos igual, Arturo. No hay fila, no hay gente ingresando. Realmente se nota que el que va a llegar va a ir llegando seguro sobre hora. O quizás quiere asegurar que ya no llueva más, porque paró hace un ratito, siguen algunas nubes dando vueltas, a mí me parece, y de hecho las aplicaciones marcan que ya no habrá lluvias importantes en el transcurso de la tarde. Pero también del otro lado pienso, es el ánimo del hincha de Cerro que se expresa de esta manera. En otro momento, o habiendo ganado sus 2 primeros partidos, si así sucedía, este clima, este movimiento iba a ser totalmente opuesto a lo que tenemos ahora, que es prácticamente nulo. Así es, Ricardo. Así es, Arturo. Seguramente los socios, Víctor, van a llegar en cualquier momento, los que suelen estar acá en la parte de preferencia. No sé si la barra de Cerro va a entrar también. Me imagino que sí, porque ellos entran sin pagar sus entradas. Pero Platea, que suele ser un lugar importante para el hincha de Cerro, hay algunos que otros allí agazapados, pero sí, muy poca gente. Quizás por debajo del primer partido que se jugó aquí en La Hoya contra Tenidense. Ustedes, compañeros.
Muy bien, gracias Arturo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se producen los cambios en el conjunto de Ameliano. Entra con la 18 Luis Ortiz, con el 8 Steven Moreira y con el 32 Gabriel Camargo. Se retira del campo de juego Ronald Peralta. También hace lo mismo el jugador Edgar Páez. Y el tercer hombre a ingresar en esta ventana de cambios, o en salir en realidad, es Valentín Larralde. Son los 3 cambios que introduce Nani, el segundo y tercer y cuarto para el conjunto de Ameliano. Reiteramos, Jorge, en limpio, con la 8 Steven Moreira adentro, también con la 18 Luis Ortiz y con la camiseta 32 Gabriel Camargo, volante argentino. Se retiraron Ronald Peralta, también Edgar Páez y a la misma vez Valentín Larralde. Tratando de cambiar el curso de esta historia, Roberto Nani con variantes, cae su equipo, ganan los de Mayo aquí en Villeta 1-0. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bonos. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota de Ortiz en diagonal en su primer contacto con el esférico de que pisó el terreno. El volante ofensivo de Ameliano. Tiene Falabella, lanza sobre la zona derecha. Allí aparece Steven Moreira recibiendo con el pecho. Viene de convertir la Rubio Ñu en el empate. Steven Moreira juega por abajo para Walter Rodríguez. Rodríguez tocando para Ayala. Atención, propone fútbol en ataque. Ameliano tratando de emparejar el juego. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cebellarame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana a las 10 de la mañana, 2 partidos. Jornada 17 de la intermedia. Sol de América, Independiente de Campo Grande, Santaní frente a Encarnación. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, Infortino hay Carolyn. Sacando Steven Moreira, la pelota desde el fondo, falta, dice el árbitro. Empuja Moreira, balón en mitad de terreno con Paredes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Señores, aquí en Villeta Ameliano 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Está consiguiendo su tercera victoria de manera consecutiva, situándose como puntero absoluto el equipo norteño del campeonato. Viene de ganar la Rubio Ñu y a Cerro Porteño. Ataca el equipo de los de Mayo, que dice el árbitro. Es lateral cerca del banderín para la visita. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Gómez, pierde la pelota Fariña. Recogiendo Steven Moreira sobre la zona derecha, todavía en su terreno. Pide Camargo, Gabriel Camargo con la pelota. Ataca Camargo por la derecha para el equipo de Ameliano. Deja correr Ayala. No va a llegar Ocampos. Gracias, dice Ramírez, que saca para los de Mayo. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0171830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Va Ortiz, banderina arriba, posición adelantada la de Ortiz. Eso estábamos divisando con el niño desde la cabina. Ortiz no se dio cuenta, aviso. Hasta esto le pasa a Ameliano. Sí, hasta esto. Ayala no está bien, que busca hacer un poquito el enlace allí sobre el sector derecho. Ahora con Camargo, con Luis Ortiz. Ya no está otro que sabe también con la pelota, pero que hoy no tuvo un buen partido. Hablamos de Larralde, a ver si estos cambios. Con Moreira tiene mayor recuperación en el medio. Con Ortiz y Camargo marcar un poquito la diferencia del medio para arriba, pero hasta aquí flojo partido de Ameliano. Arrancó mejor los primeros 30 minutos, no supo convertir, se metió en partido, comenzó a atacar 2 de mayo, anotó y ya tuvo las más claras hasta aquí en el partido del equipo Pedro Juanino. Eso sí, la ventaja de momentos de un gol. Está ganando la visita 1-0 aquí en Villeta. Pro la auténtica Toscano Pizza, llena el sabor ideal para lucirte en cada ocasión. O pizza, calidad desde su origen. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Vamos, dice Roberto Nani, tratando de empujar a su equipo desde el banco. La pelota de Rodrigo Gómez. De Gómez jugando el balón sobre Fariña. Fariña para Marcelo González. Atención. Atacan los de Mayo con Romero. Romero encaró. Buen pase para Castro. Solo del otro lado del Valle. Si alcanza Valle, puede estar el segundo. Del Valle no pudo perfilarse bien. Atento la marca de Julio González. Llega Ayala.
que le termina regalando de vuelta la pelota a Castro. Insistirá el 2 de mayo. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé, cuotas de 650.000. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promotor agotar stock. Raíz @Volkswagen Paraguay. Walter Rodríguez con una pelota jugando por abajo sobre la presencia de Gabriel Camargo. Camargo está a mitad de terreno cruzando al campo enemigo. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Intenta por ahora Moreira para Meliano. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se va metiendo sobre la zona derecha, intenta, atención Steven Moreira, dejando para Luis Ayala. Ayala punta, va a rematar. Ayala para Walter Rodríguez. Rodríguez cerca del área, cayó, no hay falta. Le queda la pelota a Camargo. Camargo para Steven Moreira, centro, balón al área. Vino, travesaño. El remate de Ocampos pegó en el travesaño. Clara llegada del equipo abeliano. Botó afuera, parecía que iba adentro. El travesaño insiste en esta. Rodríguez bloquea a Ramírez. El rebote le va quedando a Ayala. Insiste, presiona el equipo de Ameliano. Ayala pierde en esta clarísima chance de empatar para Ameliano Niño. Se lamenta Campos, tremendo derechazo, travesaño y luego pica fuera esa pelota. Buena jugada sobre el sector derecho de Ameliano, que esta vez sí metió por lo menos 4 o 5 hombres en ataque. Sigue la presión. A ver qué pasa en esta. Ortiz cerca del travesaño, Niño. Primero el tiro de Ocampos al travesaño. Buena respuesta porque no dejó salir, no dejó espacios al 2 de mayo. Siguió la presión. Ortiz se lamenta, se toma el rostro. Zurdazo es, por decir así, el momento, la parte del partido donde está mejor Ameliano nuevamente en este segundo tiempo. Primero Campos, el tiro al travesaño. Y ahora el zurdazo de Ortiz. Dos buenas chances con estos disparos del lado de Ameliano cuando hay una variante más en el local. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Ya utiliza su última modificación disponible en este encuentro Roberto Nani, porque mete a la cancha el 25 Bruno López. Se acabó el partido para Luis Ayala. Retiramos último cambio en el local. A su vez, en 2 de mayo se va a producir la segunda modificación. Va a entrar con la 8 Ángela Aguilera en la siguiente jugada. Recién prefirió postergar nomás el cambio de Eduardo Ledesma y hace el gesto de esperar. Pero sí, ya adelantamos que va a salir Pedro del Valle. Muy bien, victoria del 2 de mayo 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Ameliano 0, 2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. Monumental. Cada vez más atrás el 2 de mayo. Va con todo Ameliano, quiere empatar el partido. Pelota arriba de Falabella con Ortiz que golpea con el pecho. Ortiz encaró, zafó de la marca de Rodrigo Gómez. Le va quedando Cabral, va a rematar Cabral, no tiene ángulo. Cabral se mete dentro del área, perdió la pelota. Gana como puede Marcelo González. Le queda Falabella, presiona Julio González para el equipo local. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y a las 18 horas en Argentina, Defensa y Justicia con el paraguayo Fernando Román en la banca enfrentará a Estudiantes de La Plata. Muy bien, cerca del banderín, el lateral para Ameliano. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué le cobraron a Steven Moreira, Germán? Mala tirada. Sí, se apuró, se aceleró allí Steven Moreira. Ahora sí estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 8 Ángela Aguilera se retiró Pedro del Valle. Segundo cambio de Ledesma y Gavilán en el Gallo Norteño. Gana el 2 de mayo aquí en Billete 1-0. Agosto liquida de Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos Maya hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Que se levante, le dice el árbitro del partido, Marcelo González, que ahora sí está de vuelta, plantado para correr, jugar el partido. Quiso impresionar al árbitro que estaba cerca. Está cargando Falabella para Luis Ortiz, lado izquierdo del ataque de Ameliano. Se mete Paredes para Cabral, deja correr. Atención a Camargo, Steven Moreira se asocia con él. Camargo con la pelota, Camargo va a rematar. Quiso filtrar el pase
Allí con Steven Moreira, atento Castro, se viene Sanguina de contra para los de Mayo. En Rumbo, si estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbo, si seas de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con todo, Ameliano buscando el empate, cae 1-0. El gol en contra en la primera etapa de Peralta, con el cual está ganando hoy el conjunto del 2 de Mayo. La pelota de Cabral, sube Cabral, ataca Ameliano Cabral dentro del área, vino el empate y no hay mano. No dice el árbitro, pegado al cuerpo. Reclama todo Ameliano en esta acción, niño. Todo Ameliano, toda la preferencia, reclama la mano, una acción rápida. Observó Díaz de Ibar, dijo no, pero igual hay una revisión. Reclaman los de Ameliano esta posición del brazo del hombre del 2 de Mayo. Igual Díaz de Ibar dice, esperen, que no se ejecute el lateral, se va a analizar. Edgar Galeano está del VAR. Edgar Galeano del VAR, se puede analizar esta acción. Así en el movimiento parecía, pero no. Se va a ejecutar el lateral, no pasó nada. Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Palavela, carga para Ameliano, descarga sobre la zona zurda, en poder de Paredes. Le ganó a Fariña, pero con un manotazo en pleno rostro de Fariña, que está en el suelo. Tarjeta amarilla para quién en el banco de los de Mayo, nos contá después Germán. Tiro libre que corresponde al equipo visitante en su campo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reclama Gavilán, va a sacar la pelota Rossi. Jorge. Está ganando 1-0 el equipo de los de Mayo, escucho. El amonestado en esa última acción fue Tobías Portillo, un integrante de la banca de suplentes del 2 de Mayo, amonestado por protestarle al árbitro. Señores, Romero y la salida para los de Mayo. En Concasa, Caladrillo, Tejora, más o menos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel, hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. El lunes 3 de noviembre, Carapeguá, Paraguarí jugando de local el día lunes ante Capiatá en el cierre de la fecha 17, reitero, 3 de noviembre Carapeguá, Paraguarí ante Capiatá, fecha 17, el cierre de la intermedia. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. Ataca con todo Cabral, va Raúl Cabral para el... Coloca centro, despeja la defensa por intermedio de Ramírez. Ramírez con Marcos Gómez. Este pone la pelota en Fariña. Fariña pone la pausa, descarga de Marcelo González. Vuelve a recuperar Luis Ortiz. Ataca Ortiz para el equipo de Ameliano Sierra. Saca Sosa, capitán de los de Mayo. Lateral cerca del banderín, lado izquierdo para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro certifica Jorge. Señores, Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. 15 más el descuento para que termine el partido aquí en Villeta. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web en punto. Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Ataca Ameliano. Moreira quería jugar sobre la banda derecha, pero no entiende el pase. El que acaba de ingresar, Bruno López, que de todas maneras alcanza la pelota. Pica sobre la zona derecha. Va Bruno López, centro. No llega a campo. Casi gol en contra, Casi gol en contra allí de Rodrigo Gómez. Atento, Rossi, niño. Y a falta uno que haga buenos pases para Ameliano. Sanguina. Se equivoca del lado del 2 de Mayo. Y él parece que un pasa a su propio rival en este caso. No sé si se confundió que alguna vez se estuvo jugando por Ameliano la otra vez, pero en esta se equivocó Sanguina. Así arrancó la jugada sobre el sector derecho. Casi se da aquí el autogol, pero sí está muy bien hasta aquí el arquero del 2. De hecho, se pasó ex Ameliano en su momento aquí el argentino Rossi. Señores, la pelota le va quedando por el medio a Walter Rodríguez. Ameliano no se rinde, todo tratando. Comprando 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Venía a Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Intenta dentro del área, pero no puede López. Se le va la pelota al fondo.
Me parece que habrá variantes en el 2 de mayo. Salida para la visita. Hoy 1 de agosto y el 15 llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex Benzocaína en Omicina, Laboratorios Eurofarma, Industria Paraguaya. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha son 3 los jugadores a ingresar en el 2 de mayo. Con la 3 Alexis Villalba, con la 10 Alan Gómez y con la 25 Tobías Cervera. Son los 3 hombres ingresados ahora. Salieron Alexis Fariña, también Marcelo González y también Jorge Sanguina. Reiteramos, los 3 últimos cambios de Eduardo Ledesma y Gavilán en 2 de mayo. Con la 3 Alexis Villalba, con la 10 Alan Gómez y con la 25 Tobías Cervera se retiraron Marcelo González, Alexis Fariña y Jorge Sanguina. Carga el equipo de Ameliano, pelota a las manos de Rossi, golero de la visita. Bueno, una edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty B, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, será tu punto favorito. Se viene el conjunto del 2 de mayo con Severa, comete una falta en ataque. Tiro libre, saca Falabella. La pelota en mitad de terreno. Balón de Rodríguez para Ameliano. Apostala es la única casa apuesta legal del país. Sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Carga Ameliano. Intentó Camargo. Colocó el centro. Pega la pelota en uno que acaba de ingresar. Hablamos de Alan Gómez para el equipo del 2 de mayo. Comete falta Gómez. Desesperado Ameliano. Va con todo por el empate. Camargo jugando por el medio con Falabella. Se viene local. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Tiro de esquina que favorece al equipo de Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Cabral desde la izquierda. Sobre la zona izquierda, sobre la zona zurda, con la pierna derecha Cabral. Va buscando la cabeza de Falabella, de Paredes González. Balón arriba al arquero Rossi. Se queda con esa pelota, niño. Siempre seguro, siempre atento. Aquí salió bien a descolgar Rossi, el arquero del 2 de mayo. Hasta aquí está haciendo todo de forma correcta el 2 de mayo. Buen partido, sólido en defensa, en alguna complicación que tuvo. Hasta el travesaño, hasta los palos jugaron a favor del 2 de mayo. Aunque tiene todavía tiempo el equipo de Ameliano de ir por lo menos por la paridad. Pelota de Cabral para el equipo local. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Santec y Bowl. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Ameliano 0, 2 de mayo 1. Hizo seguro Chaco. En la punta con esta victoria el equipo norteño que suma 9 puntos en el clausura. La Plata Empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional. ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu hora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Falta mitad de terreno de Marcos Gómez. La infracción sobre Camargo que se va recuperando. El árbitro dice que tiene que colocar bien la pelota. El futbolista Steven Moreira para el tiro libre. Le reclama al juez Moreira. Vendrá la pelota, el tiro libre en terreno rival para Ameliano. El líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo hasta silicona y shampoo. Bistoni punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Insiste por izquierda, por derecha, por el medio, pero no encuentra el camino al gol. El conjunto local. La más clara que el disparo, el travesaño de Cristiano Campos. De a poco estamos llegando a la parte final del juego. Tiro libre en su terreno para el 2 de mayo. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Se va metiendo Gómez. Levanta la pelota Rodrigo Gómez en terreno de Ameliano.
Cobertura de Julio González. Largo pelotazo para Bruno López. Va López para Meliano en el mano a mano con Ramírez. Pisó Lara. López puede estar el empate. No colocó el centro a tiempo. Insiste López. Balón arriba. Ocampos de cabeza. No le puede dar bien. Cabral al suelo. Piden penal. Piden penal sobre Cabral, que quedó allí en el suelo, niño. Si no vi nada extraño, para mí está simulando, sí. Ahí levantó la cabeza a ver si procedía esto y sí, por lo menos nada extraño no viene en movimiento. Está caído Cabral y se viene la contra. Atención con Aguilera, lo liquida Gómez para el equipo del 2 de mayo, no, porque desplazó mal la pelota. Se llevó allí el 10 que ingresó en este segundo tiempo Gómez. Era buena la corrida sobre el sector derecho, pero no logró controlar en esta Gómez. No vi nada extraño en contra de Cabral. Habrá que ver si es para revisión lo que sucedió allí en el área. Saque de meta por ahora para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablarían Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Juegue, le dice la... No. Están controlando, Germán, Sí, la supuesta falta de Pedro Sosa sobre Raúl Cabral. Es esa la jugada que están analizando en el VAR, por eso todavía no se repuso el juego. Señores, salida, no pasó nada. Salida para el equipo de Ameliano. Monich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Se va metiendo en terreno rival, intentando por ahora Gómez para el conjunto del 2 de mayo. Atento para la marca Falabella descargando para Abel Paredes. Paredes tocando sobre la presencia de Cabral. Cabral que va comandando el ataque del equipo. Di Ameliano juega por abajo para Paredes. Busca con toda la paridad, el empate y la igualdad del equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá Lorean Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Julio González, pelotazo para Ortiz. Vaca de cabeza para Ocampos. Ocampos pierde en el mano a mano ante Alexis Villalba. Atento el futbolista del Sportivo Luqueño. Descargando por el medio sobre Gómez para el 2 de mayo. Whirlpool con el puesto de confianza. NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. Aguilera atacando, Ángel Aguilera se va metiendo el volante zurdo sobre la zona derecha. La pelota de Rodrigo Gómez. Se muestra otra vez Ángel Aguilera por el medio. De vuelta con Rodrigo Gómez. No alcanza Gómez. De manos repone en su terreno el equipo, el conjunto de Ameliano. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Con respaldo de Gómez y Parra. Promo de Coesan y ser beneficios con tarjetas y todo hasta 40% off y cuotas sin intereses. Y 5% adicional con Visa y TUP y Sanizar proyectando juntos. ¿A quién le echó el árbitro del banco de Ameliano? Ameliano 0, 2 de mayo 1. Eso seguro Chaco. Ivo Campos para el cabezazo. Villalba en la marca, pelota al fondo, tiro de esquina para el conjunto local. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Al partido le quedan 5 más el descuento. Le va a pegar Paredes, busca por arriba Ameliano. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil. Guarre la línea profesional de Fácil. Crea para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño super. De cabeza Rubio Ñu. Y en la parte complementaria en Santísima Trinidad. Y de vuelta del axo complementario. Esta vez aquí en Villeta. Iba empujando Ameliano por derecha, por izquierda, por el medio. En esta encuentra el premio. Centro de Ortiz, bajo Campos y termina atropellando de cabeza a Steven Moreira. Poste derecho de Rossi, se arroja, no alcanza el arquero visitante. Igual Ameliano aquí en Villeta, en su fortaleza, señores. Ameliano 1, 2 de mayo 1. Steven Moreira de cabeza para Ameliano. Monumental. Y estaba insistiendo, Ameliano no le estaban saliendo las cosas, algún tiro al travesaño, otro sobre el travesaño, al tiro, no se daba. Pero esta vez, desde el juego aéreo, Steven Moreira, que ingresó en este segundo tiempo, casi en posición de 9 en el área chica, le gana las espaldas a los hombres del 2 de mayo, le bajó muy bien Ocampos del centro derecha, sobre el sector de izquierda derecha, 2 cabezazos en el área, gol, sí. Allí apareció Moreira en medio del área chica después que lo bajó muy bien el delantero Campos. Esto está 1-1 en Villeta. Habrá que ver cómo acaba el juego. Lindo partido aquí. Momento del gol. 41 minutos, segunda etapa.
Es pelota para el equipo de Ameliano en su terreno. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocina, prepararse a disfrutar. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso sur, casi perpetuo, socorro en envío. Ventas al 083308813 Rey San Justo y Hierros. Falabella tiene la pelota luego de este partido con Arturo, con Ricardo, con Víctor, todos los compañeros en la nueva olla. Cerró buscando su primera victoria en el torneo. Recibe a Luqueño. El balón le va quedando a Bruno López. Iba Ameliano. Iba Bruno. Iba López dentro del área. Perdió tiempo porque quiso zafar de la marca de Gómez, de Ramírez. Cuando tenía buenas opciones se equivocó López. Pierde la pelota y se viene Romero de contra para el 2 de mayo. Informa Personal Blog, el interés más rápido del país. Y en Argentina a las 18 horas Belgrano con el paraguayo Alcides Benítez titular se enfrentará a Argentinos Juniors. Ataca el 2 de mayo, intentaba Ángel Aguilera. Cierra bien en el fondo Julio González. De todas maneras este empate le sirve al 2 de mayo para quedarse a la espera de los otros partidos de manera solitaria. De momento la punta con 7. Está cargando Aguilera al piso. No pasó nada. Lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 43 cerca de los 44. Yogur Natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur Natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Intentó Alan Gómez meterse dentro del área del equipo de Ameliano. Atento Steven Moreira jugando para Ocampos. Ocampos quiere descargar otra vez con Steven Moreira. Pierde ante Ramírez. Partido de ida y vuelta. Va Alan Gómez. Ataca el 2 de mayo. Gómez para Castro. Gol en camino. El arquero Sánchez de Ameliano se queda con la pelota. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar Activa tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Se anima un poco más el 2 de mayo a salir de su encierro, aunque va recuperando la pelota González. Carga al equipo de Ameliano, se la corner, sí. O es saque de meta, Germán. Tiro de esquina. Sí, porque se desvió en la espalda de Marcos Gómez. Será tiro de esquina para el local. Sobre la banda derecha le va a pegar Cabral para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Lo quiere ganar el local. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza. Cara tan lleno con Selby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Luego del córner marcamos el tiempo de juego. Cabral le pega sobre la banda derecha, tiro de esquina para Ameliano que busca darlo vuelta. Quiere el gol de la victoria. Pelota arriba para Paredes. Saca Castro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros, sector indica Jorge. Que están empatando 1-1 aquí en Villeta. Ameliano, 2 de mayo. Eso seguro, Chaco. Falabella con la pelota. ¿Cuánto más, Germán? 4 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 49 este segundo tiempo. Ataca con todo Cabral para el equipo de Ameliano. Cabral levanta la cabeza. ¿Dónde va a colocar el balón? Lo hace en Paredes, que está solo por la izquierda. Va Ameliano por el gol de la victoria. Pelota arriba de cabeza. Ganó Rodríguez más lejos afuera, pero Ameliano se anima, niño. Sí, siempre el valor del gol, porque algo similar pasó cuando de mayo del primer tiempo había anotado y en los últimos minutos el Capurol, que estuvo cerca, fue nuevamente el Gallo. Y ahora lo opuesto, llegó a la paridad Ameliano, y el que sigue insistiendo es el local. El equipo de la Vega Azulada está un poquito más frenado esta vez el 2 de mayo. Igual me parece que hay todavía espacio para un gol aquí en Villeta. 1-1. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Falabella con la pelota jugando para Julio González. Los zagueros en el fondo de Ameliano. Va la tímida presión por parte de Alan Gómez. Cabral con la pelota, encaró, fue al piso, se levantó Cabral, pide falta, no dice el árbitro, es que nunca soltó el pase Cabral. Y Rodríguez, para evitar que contragolpeen los de Mayo, comete falta, tiro libre para los de Mayo en su terreno. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate y recibí 200.000 de bono, bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad, para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de cuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000, farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saque de meta para el equipo de Ameliano. Se está yendo el partido aquí en Villeta. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capetecta, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabo Sucio, al este, Carapeó y Pilar. Unisal.
Avanza Ameliano, mal pase de Moreira. Oco intentaba por arriba, pero no pudo. Romero. Moreira vuelve a recoger el rebote, quizás lo último del partido. Va Steven Moreira, zafó. Quiso impresionarlo al árbitro, no pasó absolutamente nada. Moreira en el suelo, señores. Salida para los de Mayo. Residencia La Victoria en Guarambaré. Acceso a rutas principales. No el acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta votar stock. Res@Volkswagen Paraguay. Ortiz pica, gana o intentó ganar fondo de cancha. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. 1 minuto y termina el partido. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Señores, la última acción del partido es para Ameliano, aunque todavía tiene en su terreno Falabella. Va cruzando campo rival. Va a levantar la pelota arriba. Falabella se lo impide. En la marca por ahora. Va Severa colaborando. Pelota arriba. Va a terminar 1-1 porque Rossi tiene el balón. Agosto liquida Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles. Hasta 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia de Topos, más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. A Ocampo, corner para Ameliano. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y ahora sí va a ser la última. 10 segundos, se acaba esto. Tendrá este tiro de esquina Ameliano. Señores, apunta, pase No, ¿por qué no enviaron el centro? Increíble lo que acaban de hacer Paredes. Si estaban todos los de Ameliano allá arriba, no se puede creer el error garrafal de Paredes. Desaprovecha Ameliano este córner, no hay tiempo final. Final, señores, aquí en la Fortaleza del Piquisirí. Ameliano, 2 de mayo. Empataron 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming. Sistema prepago SB. Llamen 751. Llámanos al sitio 296060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco al padre de Walter Rodríguez, futbolista de Ameliano, que también se llama Walter Rodríguez. ¿Cómo se sintió él justamente tras recuperarse de esas lesiones? Y como bien lo decía usted, se estaba recuperando básicamente ese buen nivel que tenía en su momento. Sí, y eso digo, de que le falta ritmo nomás ahora. Ya de su lesión prácticamente ya quedó del pasado y le falta ritmo nomás ahora. Y una muestra de ello es haber completado los 90 y pico de minutos de partido, ¿verdad? No, y eso es lo importante porque tiene que tener continuidad para que pueda tener más ritmo. Yo le di más bien el segundo tiempo. Ella tuvo más ritmo. Parece que se le veía más flojo, o sea que con más ritmo. Faltó un poco de tranquilidad como para quedarse con la victoria aquí en Ameliano, ¿no? Tranquilidad, tuvimos la oportunidad de ganar, pero no se pudo. 2 de mayo se cerró bien y no... un punto de empate para mí que fue el partido. ¿Y cómo ve este desempeño de Ameliano hasta ahora, señor? 3 empates consecutivos, comenzando así este segundo semestre. Y yo creo que de a poco va a tomar ritmo. Yo creo que estamos comenzando recién y vamos a ver qué sucede con el progreso de los partidos. Las palabras de Walter Rodríguez, padre del volante de Ameliano, Walter Rodríguez, es decir, homónimo de su hijo, el señor que estuvo observando el partido aquí en el sector preferencial del Estadio La Fortaleza del Piquisirí. Nosotros ya nos dirigimos a la sala de prensa, Jorge, para escuchar a los técnicos. En primer orden hablará Eduardo Ledesma y luego lo hará Roberto Nani, técnico del equipo local. Correcto, Germán. La situación definitivamente por el empate ahí sobre el final y como que quedó un gustito un poquito más dulce del lado de Ameliano, porque si no parecía que lo pedía y lo puesto mirando las caras de los jugadores del 2 de mayo, un saborcito un poquito amargo porque se les fue sobre el final. Sí, en el caso de Ameliano, bien ya lo describías, voces de aliento, aplausos, festejaron mucho el gol, hasta lo último apretó la parte de la hinchada aquí del sector, que está en el sector preferencial aquí de la Fortaleza, como para empujar al equipo y conseguir así por lo menos el empate. Así lo lograron. El segundo gol no se pudo, pero de todos modos se van con una sonrisa, a diferencia de la gente de los de Mayo.
una cara larga, es que ya veían cerca la victoria, Jorge, eso es lo que pasa, ya algunos más o menos sonreían, aplaudían cada acción, cada barrida, por ejemplo, de cada jugador del 2 de mayo para interceptar algún avance del equipo local, y sin embargo se van con esa frustración de no poder conseguir una victoria que parecía casi asegurada, que de todos modos lo deja bien posicionado en lo más alto de la tabla hasta ahora. Así mismo, Germán, gracias. Despedimos de momento tu trabajo. Igual, canal abierto para la conferencia allí. Moreira nuevamente. Ya la fecha pasada en Rubio Ñu fue el hombre clave para darle el punto a Meliano. Igual no es el Meliano que conocimos en la apertura. Le sigue faltando algo más allí a este equipo de Roberto Nani. Pero sí, desde el lado de sumar allí sobre el final y que no sea derrota, tercer empate para ellos. Y lo opuesto del lado de 2 de mayo, muy buen comienzo de campeonato. Si miramos las 3 primeras fechas en lo previo, tener 7 puntos es un muy buen escenario para el 2 de mayo, que es cierto, quería ir con 9 puntos a Pedro Juan, ¿por qué no? Pero si miramos el desarrollo del primer tiempo, era mejor los primeros minutos Emiliano. Solo al final había anotado 2 de mayo, tuvo alguna chance, algún enredo allí el arquero Sánchez, autogol de el lateral Peralta, eso fue a los 40, si bien después Sánchez tuvo 2 buenas tapadas igualmente en el cierre de ese primer tiempo. En la segunda parte Rossi buenas intervenciones del lado de 2 de mayo, pero terminó encontrando en ese cabezazo de Moreira ante buena acción de Ocampos que bajó el balón. 1-1 en Villeta, cuando parecía que iba a ser un clima con lluvia a lo largo de la tarde, no, salió el sol. Vino este agradable partido en Villeta, 1-1, autogol en el comienzo allí cuando peleaba Del Valle, luego Moreira, paridad entre Ameliano y 2 de mayo. Nos vamos hasta la nueva olla, allí ya están Arturo, los compañeros para la continuidad de lo que será esta fecha. Señor, nuevamente buenas tardes, adelante. Correcto, gracias, muy amable. Señoras, señores, aquí estamos en el estadio de Cerro Porteño, escasísima afluencia de público. Pudo haber impedido la presencia al tiempo, pero ocurre que ahora está totalmente despejado. Víctor Villar. Gracias, Arturo. Aquí observando la zona de preferencias. Por ahora creció un poquito, pero igual estamos lejos de lo que Cerro suele traer en condición de local. Aquí lo veo a Roberto Cáceres de la Fundación Club Cerro Porteño, siempre muy atento, recibiendo a las personas que van al palco, a la gente que tiene que ver con la organización en sí, así que lo vamos a abordar un minuto al señor Roberto Cáceres, y también vamos a preguntarle sobre un evento que se viene el día jueves y que ya nos había anticipado el fin de semana anterior. Aquí lo vamos a molestar un minuto al señor Roberto Cáceres. ¿Cómo está, Roberto, para Fútbol de lo Grande de Radio Monumental? Buenas tardes. Hola, Víctor, muy buenas tardes, todo bien, un gran saludo a la audiencia. Esperando ganar, esperando empezar a sumar ya Cerro en este torneo. Sí, tenemos que ganar. Sí, realmente sí, o sea, más allá de la derrota del partido pasado, como de ver, Cerro tuvo buen fútbol durante varios pasajes del partido, pero no tuvimos contundencia. Pero bueno, no pudimos traer los 3 puntos y bueno, este partido es más que obligatorio ya dejar los 3 puntos en casa, de lo contrario vamos a ir dejando puntos que va a costar mucho para recuperar el torneo. Aparte, cada vez más cerca del partido ante Palmeiras, que es la ilusión del hincha de Cerro poder hacer un buen papel en Copa Libertadores. No, por supuesto, estamos ante un desafío sumamente exigente, difícil, contra un rival que ya se tomó como un clásico en los últimos años, pero demostramos que podemos, si bien también Cerro está con una reestructuración de nuevas incorporaciones y bueno, siempre los partidos de Libertadores son partidos aparte, pero trabajar con más tranquilidad, por supuesto que eso genera un ambiente totalmente distinto dentro del plantel, así que poder ganar hoy va a ser sumamente clave en vista de lo que va a ser ese partido. Roberto, el jueves hay un evento aquí en el Polideportivo, ¿es el mismo que nos habías anunciado la vez pasada o es otro distinto? No, correcto, el mismo. El evento se parte, es un evento que se hace a beneficio de las divisiones formativas del club. Como sabrán, de este año el proyecto Cantera se fusiona con lo que es la Fundación de Cerro y para trabajar de manera más conjunta en todo el proyecto del Parque Azulgrana y en las distintas categorías, tanto de escuelas de fútbol como de las divisiones formativas, donde demandan mucha inversión. Y bueno, es un evento donde permite encontrarnos entre los cerristas, donde también hacemos como una especie de informe de gestión, presentamos todos los proyectos que se llevan adelante
y mostramos también todas las incidencias que se trabaja y la metodología que implementamos dentro del parque. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas, como haya dicho la semana pasada, algunos invitados especiales. Es un encuentro donde también vienen muchos, digamos, lo que es la masa societaria empresarial del club, permite generar también ahí un networking importante, pero por sobre todo lo lindo es vivir una noche azulgrana, ¿verdad? Y ver el testimonio de los chicos y que la gente pueda ver por el testimonio de ellos todo el trabajo y la incidencia que hacemos dentro del parque. Y también darle esa oportunidad al Cerrita que se suma al proyecto, digamos, porque siempre la gente pregunta cómo puede apoyar, cómo puede colaborar. Y ese día vamos a estar presentando los distintos planes de padrinazgo para aquellas empresas que quieren ser aliados estratégicos del proyecto Cantera. También van a poder enterarse cuáles van a ser todas esas opciones. Y después vamos a tener muchas sorpresas que vamos a estar también sorteando, subastando. Y bueno, muchas experiencias que de marketing que vamos a estar lanzando también ese día, y por sobre todo con el condimento especial que este año hacemos en el Polideportivo Arena. ¿Jueves a qué hora? Jueves a partir de las 20 horas acá en el Polideportivo. Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti o acá en las oficinas del Club Cerro Porteño. La info del costo, eso está en todas las redes sociales, tanto de la Fundación de Cerro como en Cantera. Así que bueno, se pueden adquirir mesas, también es abierto para menores de edad, y aquellas personas que quieren venir con su familia se pueden informar a través de nuestros sitios oficiales, y así que bueno, la invitación está... ¿Es 100% terminado o en cuánto tiempo más o menos se tiene previsto? Sí, en el Polideportivo, bueno, eso corresponde un poco más a la subcomisión de estadio y infraestructura, pero tengo entendido que se hizo la acta de entrega oficial el día de ayer. Y bueno, ahí también ustedes que van a estar presentes ese día van a poder apreciar y ver lo que el Arena. Y bueno, realmente va a ser un lugar que va a albergar, sobre todo para honrar lo que son nuestros deportes amateur, sobre todo el futsal, que es, como todos saben, Cerro es un club muy fuerte en lo que es esa disciplina. Y bueno, y también que muchos chicos van a poder disfrutar con las distintas disciplinas que van a estar disputando, y se va a poder practicar desde muy chico hasta la primera de cada una de ellas, ¿verdad? Pero esa noche aquel cerrista que quiere conocer va a tener la oportunidad de hacerlo. Gracias, como siempre. No, gracias. Así las palabras de Roberto Cáceres, secretario general de la Fundación Club Cerro Porteño, Arturo. Muy bien, luego tendremos a Facundo, a Tony también, en la previa a este partido. El ambiente, Ricardo, acá en Cancha de Cerro. Va mejorando, de a poco, pero mejorando. Claro que no es la cantidad de personas que uno pensaba podía venir en cancha a ver a su equipo jugando de local. Lo que decía Víctor, otra cosa iba a ser si Cerro por lo menos ganaba uno de los dos partidos que jugó. Perdió el primero acá, perdió el segundo en Pedro Juan Caballero contra el 2 de Mayo, que sigue siendo uno de los punteros. Con el